Ya, mis queridos hermanos, vamos a dar comienzo a la clase de hoy, que vendría a ser, ¿no es cierto?, la tercera clase, pero en realidad la segunda, ¿ya? Así que la primera solamente fue, ¿no es cierto?, como una inducción. Así que esperamos con la ayuda del Señor, ¿no es cierto?, que hoy también podamos ir avanzando en todo lo que tenemos preparado para lo que vamos a realizar en el día de hoy. Bueno, recién hoy, ¿no es cierto?, revisé su WhatsApp también con las tareas que me habían enviado, porque he tenido una semana bien agitadita, así que ahí estuvimos revisando un poquito, ¿no es cierto?, el primer trabajo que tenía que ver con el Logos. El segundo y último trabajo es, ¿no es cierto?, el informe que tienen que dar ustedes de, ¿no es cierto?, el resumen de cada una de las clases, ¿ya? Así que para que la van a entregar obviamente unos 2-3 días después que termine la última clase, porque la última clase igual tienen que hacer ese resumen, ¿ya? Y con eso estaríamos dando también las notas. Bueno, le invito a que oremos al Señor para que Dios nos pueda bendecir una vez más en este día. Padre, te bendecimos, te glorificamos. Gracias por tu gran bondad, por tu gran amor, por la salud, por la vida, por todo lo que nos das, Señor. Estamos agradecidos porque eres bueno, porque eres fiel. Y te pido, Señor, que también en esta tarde, en esta noche, Señor, tú puedas bendecir a cada uno de mis hermanos que va a apartar este tiempo, Señor, para ser capacitado y preparado, Dios mío, en este libro tan maravilloso que es el Evangelio de Juan y todo lo que tú tienes allí para enseñarnos y la teología de la cual nos habla también el apóstol Juan. Abre nuestra mente, abre nuestro corazón, Señor, que estas palabras puedan quedar guardadas en nuestro corazón y que podamos crecer cada día en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Les voy a invitar que puedan abrir su Biblia en Juan capítulo 12, ya ahí hay un acontecimiento especial donde el Señor Jesucristo es ungido allí en Betania. Ya Marta y María, ¿no es cierto?, hermanas de Lázaro, aprovechan la instancia, pero María, ¿no es cierto?, dice ahí la Escritura, derrama un perfume muy carísimo, ya, y así que vamos a compartir hoy acá. Yo voy a leer en la versión Palabra de Dios para Todos, dice: 6 días antes de la Pascua, Jesús fue a Betania. Allí era donde vivía Lázaro, el hombre que Jesús había resucitado de la muerte. Le prepararon una comida, Marta servía y Lázaro era uno de los hombres que estaban con él a la mesa. Luego María tomó casi medio litro de perfume en aceite muy caro, hecho de nardo puro. Derramó el aceite en los pies de Jesús y los secó con sus cabellos. La casa se llenó con el olor del perfume en aceite. Judas dijo: ¿por qué no le dimos esto a los pobres? Podríamos haber vendido este perfume en aceite por unas 300 monedas de plata. Judas Iscariote era uno de los seguidores de Jesús, quien al final traicionó a Jesús. Judas dijo: ¿por qué no le dimos esto a los pobres? Se vuelve a repetir aquí en esta versión. Judas no dijo esto porque le importara a los pobres, sino porque era ladrón. Él tenía a su cargo la bolsa del dinero y se robaba lo que había adentro. Entonces Jesús dijo: no la molestes, deja que haga esto como preparación para el día de mi entierro. Ustedes siempre tendrán cerca a los pobres, pero no siempre me tendrán a mí. ¿Ya? Este pasaje, ¿no es cierto?, también se encuentra en algunos de los evangelios y nos dice quién fue la mujer, ¿no es cierto?, quien derramó ese alabastro carísimo. Pero Juan sí, ¿no es cierto?, nos cuenta, que fue María, ¿no es cierto?, la hermana de Lázaro, quien hace esto. Y mire, al principio dice 6 días antes de la Pascua. El Evangelio de Juan ya nos cuenta que hubieron 3 Pascuas. Entonces, por eso nosotros podemos deducir, ¿no es cierto?, que el ministerio de Jesús duró más de 3 años, 3 años a 3 años y medio, porque los otros evangelios no señalan o no cuentan cuántas Pascuas hubieron. Entonces, acá habla de que fueron 3 Pascuas y cada Pascua era una vez al año. Entonces, ahí se deduce, ¿no es cierto?, cuánto duró el ministerio del Señor Jesucristo acá en la tierra. Pero lo sorprendente de este pasaje, ¿no es cierto?, que también nos da luces que no aparecen en otros lugares, como diciendo, ¿no es cierto?, por qué en este caso, ¿no es cierto?, Judas se molesta con ella, porque lo que ella vertió allí, ¿no es cierto?, este perfume carísimo, el valor del denario, o acá, ¿no es cierto?, dice una moneda de plata, era el valor del trabajo del día. ¿Ya? Entonces, al valer o costar 300 denarios o 300, ¿no es cierto?, monedas de plata, estaba diciendo que ese perfume más o menos tenía el valor de un año de trabajo.
¿Ya? Entonces, si usted saca por el mínimo 400.000 pesos, ¿no es cierto? 10 meses son 4 millones, son 4 millones 800 aproximadamente, de que valía ese perfume, ¿ya? Pero lo paradójico, ¿no es cierto?, que aquí también nos muestra, porque nosotros siempre decimos, pero ¿por qué Satanás entró en Judas si Judas era uno de los discípulos? Pero aquí ya nos da una luz de que Judas tenía una puerta abierta, porque ahí dice claramente, ¿no es cierto?, que él sacaba, él sustraía de esto que recibía, entonces él era ladrón. Y entonces, lamentablemente, ¿no es cierto? Y bueno, es el único evangelio que lo señala. Y dice, bueno, a él en realidad no era que le interesaba a los pobres, sino que a él le interesaba haber reducido eso a dinero para haber obtenido su propia ganancia. Entonces, qué tremendo, porque eso nos va dando luz, ¿no es cierto?, a lo que nos dicen también los evangelios sinópticos. Y bueno, lo que más me sorprende también es lo que señala aquí el Señor y que también lo señalan los otros evangelios, de que esta mujer iba a ser recordada siempre, porque lo que ella hizo fue también un acto profético. Él dice, esto lo está haciendo ella para mi sepultura. Es decir, él les habló a los discípulos, voy a morir, ¿verdad? Voy a ser crucificado, voy a entregar mi vida, pero ellos no lo entendían, ellos se taparon los oídos y no querían escuchar que su Mesías iba a morir en la cruz del Calvario. Entonces acá él le dice, mire, ella entendió, ella discernió los tiempos y pudo darse cuenta de que mi muerte está cercana, y al vertir este perfume, ella está preparándome para la muerte. Y por eso también, ¿no es cierto?, me ha tocado predicar bastante a hermanas, ¿verdad? Y me ha tocado dar este tema, porque se ha dado mucho hoy, ¿no es cierto?, que la gente del mundo dice que la iglesia ha oprimido a la mujer, que la iglesia en realidad ha disminuido a la mujer. Y eso es mentira, porque la Biblia lo que ha hecho es resaltar y exaltar a la mujer. Ya lo veíamos, ¿se acuerda que yo le decía que en el Imperio Romano la mujer era un objeto, no un sujeto? ¿Ya? Es decir, no se consideraba un ser humano, una persona, ¿sí? Y por eso no tenía ningún derecho, ¿ya? Pero la Biblia, incluso aún en el judaísmo, ¿no es cierto?, la mujer tenía realce, tenía importancia. El Señor Jesucristo tiene mujeres en su ministerio, lo dice, ¿no es cierto?, el Evangelio de Lucas. Y acá también señala que esta mujer no iba a ser olvidada, que iba a ser recordada por ese acto, ¿no es cierto?, profético, si podemos llamarle ese acto, ¿no es cierto?, de ungimiento, preparando a Jesús para su muerte. Entonces, también esto es importante, ya, porque el Señor, en realidad, ¿verdad?, siempre está interesado en que todas las clases sociales, que todos los hombres, las mujeres, los niños y los ancianos también tengan parte en su reino y sean activos en el reino de Dios. Todos somos importantes, y por eso Pablo también lo señala, dice, ya no hay judío ni griego, que eran las grandes divisiones en el tiempo, ¿no es cierto?, apostólico, ¿verdad? Ya no hay esclavo ni libre. El 70% del Imperio Romano estaba en esclavitud. La gente, la gran mayoría era esclava. Y Pablo dice, ya no va a haber esclavo, ya no va a haber libre, todos somos iguales. Y dice, ya no hay hombre ni mujer, hablando también de esta importancia, ¿no es cierto?, dentro del servicio del Señor. Así que, bueno, a animar, ¿no es cierto?, a cada uno de ustedes para que cada día también nuestro servicio pueda ser, ¿verdad?, como este perfume, que quede guardado, ¿no es cierto?, delante de la presencia del Señor, y que podamos darle lo mejor al Señor, porque no se trata de plata, no se trata, ¿no es cierto?, de una posición social, sino que se trata de la disposición que hay dentro de nuestro corazón para darle al Señor lo que Él merece. Él merece toda la gloria, Él merece toda la honra y merece lo mejor de nuestro servicio y de nuestra dedicación. Así que Juan nos ayuda a ver un poquito más, ¿no es cierto?, y darnos cuenta que, claro, también Judas tenía una puerta abierta, ¿ya? Y esa puerta abierta probablemente permitió, ¿no es cierto?, que el espíritu malo o el diablo, ¿no es cierto?, o como usted le pueda llamar, haya entrado en él para traicionar al Señor y después, bueno, termina también quitándose la vida, ¿ya? Así que el Señor nos guíe, que el Señor nos ayude, ¿verdad?, para cada día estar y ser guiados y dirigidos por el Señor en todas las áreas de nuestra vida. Así que vamos ahora sí, ¿no es cierto?, vamos a comenzar nuestra clase. Y yo les voy a compartir, ¿verdad? Acá, espérenme un poquitito. Ahora sí.
Esa fue la fotito que saqué de la semana pasada, ¿no es cierto?, de los alumnos que estaban en clases para después, ¿no es cierto? Pero hoy día vamos a pasar la lista a mitad, ¿no es cierto?, en uno de los recreos, para que no nos perdamos, ¿ya? Porque como yo estoy transmitiendo acá, no veo quiénes van o cuántos están a veces, ¿ya? Entonces alcanzo a ver algunos nomás allí, así que vamos a avanzar porque esto ya lo vimos la semana pasada. Bueno, yo acabo de enviarles también, yo estaba seguro que le había mandado el primer PowerPoint, ya, así que para que también lo tengan ahí, que era sobre el contexto, ¿no es cierto?, que hablaba de cuándo nacieron las sinagogas, ¿verdad?, los grupos religiosos, los grupos sociales, ¿ya? Y esto lo alcanzamos a ver también la semana pasada, ¿no es cierto?, los lugares, y quedamos aquí, terminamos en esto, ¿no es cierto?, donde dentro de las palabras o ideas características dice Jesús es el único camino al Padre, ya no hay otro camino, no hay otro mediador. Ya hoy esto es muy importante, hermanos, porque en realidad hay corrientes teológicas y filosóficas, ¿no es cierto?, que están poniendo a otros Cristos, están poniendo otros caminos, ¿ya? Y la Biblia es clara y es enfática que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, ¿ya? Y esto también es muy relevante, es decir, dentro de los apóstoles, dentro de los ángeles, incluso en el Antiguo Testamento, ninguno de ellos aceptó adoración, porque todos decían, ¿no es cierto?, no, yo soy un consiervo tuyo, o no, yo no merezco adoración porque yo soy un ángel nada más. En cambio, el Señor Jesucristo aceptó adoración, ¿por qué? Porque Juan está, ¿no es cierto?, mostrando que Jesús es Dios, era Dios y seguirá siendo Dios, ¿ya? Entonces, eso también es muy relevante. Así que hoy día vamos a continuar, ¿verdad?, con esto de algunas palabras o ideas características, y también lo señalamos en algún momento. Ya Juan no usa la palabra milagro, sino que él usa la palabra señal. Cada milagro que le escogió, ¿no es cierto?, le llamó señal para que, ¿no es cierto?, podamos demostrar a través de estas señales que Jesús es Dios, ¿ya? También aquí hay gran énfasis, ¿no es cierto?, en las fiestas nacionales judías. Ya menciona 3 Pascuas y como lo vimos ahí en la reflexión bíblica, eso nos señala que hay 3 años, ya, porque la Pascua se celebraba una vez al año. Recuerde usted que la Pascua era la celebración, ¿no es cierto?, que se instauró cuando el pueblo de Dios salió de Egipto, ya esa cena pascual, ¿verdad?, cuando ellos tenían que matar el corderito y poner, ¿no es cierto?, de esa sangre en los dinteles de la puerta, en los marcos de la puerta, para que el ángel de la muerte no pasara por sus primogénitos, ¿ya? Y por eso pasó, ¿no es cierto?, por todos los primogénitos de Egipto, pero no del pueblo de Israel, porque ellos comieron allí, se sirvieron la Pascua, y eso quedó determinado que todos los años ellos tenían que conmemorar, ¿ya? Entonces, Juan es el evangelio que señala que hubieron 3 Pascuas, y eso nos dice que su ministerio duró 3 años, mínimo 3 años, y por eso se señala que fueron 3 años y medio, ¿ya? La fiesta de los tabernáculos, que también es una fiesta instaurada en el tiempo, ¿no es cierto?, de cuando ellos estuvieron allá en el desierto, ¿verdad?, que dura 2 semanas aproximadamente, donde ellos se tienen que ir a tiendas, ¿no es cierto?, y tienen que vivir para recordar cómo estuvieron, ¿no es cierto?, allí en el desierto y cómo Dios también proveyó durante 40 años, ¿no es cierto?, para todas sus necesidades. Ya también la fiesta de la dedicación, ¿no es cierto?, que fue una fiesta instaurada en el libro de Esther, ¿no es cierto?, cuando Amán quería matar, ¿no es cierto?, a todos los judíos con su estrategia, y al final, ¿no es cierto?, todo esto se revierte y al final los judíos pueden matar a sus enemigos, y ahí se crea o se instaura la fiesta de la dedicación. Es una de las últimas fiestas que se instaura en el pueblo, ¿no es cierto?, de Israel o la religión judía. Bueno, eso también es importante. Cuando hablamos de Israel, cuando hablamos de los judíos, cuando hablamos de los hebreos, estamos hablando exactamente del mismo pueblo, ¿ya? Ahora, cuando decimos israelitas, ¿no es cierto?, ese sería la nación. La nación sería Israel, su religión sería judía, ¿ya? Ellos eran israelitas con religión judía y su lengua era el hebreo. Entonces, por eso cuando dice, mira, la nación hebrea, está hablando de los israelitas. Ah, mira, los judíos, está hablando de los israelitas. Cuando dicen israelitas, está hablando de los israelitas, de los hebreos o de, ¿no es cierto?, en este caso, los judíos, hebreos o israelitas. Ya es el mismo pueblo, pero uno es la nación, el otro, ¿no es cierto?, tiene que ver con su lengua y el otro tiene que ver con su religión. ¿Ya? Un festival no identificado que no se sabe cuál es ahí en el capítulo 5. Y también dice que describe de manera especial el ministerio de Jesús en Judea, ya el ministerio de Jesús en Judea.
Así que para que ustedes, bueno, yo puse aquí, espérenme un poquitito, el mismo mapita que vimos ayer, ¿verdad? Aquí está Judea, ¿ves? Está aquí abajo, ¿ya? Entonces, el Evangelio de Juan, ¿no es cierto? Como que se enfatiza más en este sector, ¿ya? Judea, aquí estaba Jerusalén, aquí estaba Belén, aquí estaba Betania, Betania era donde vivía, ¿no es cierto? eh, Lázaro, ahí estaba Samaria y arriba estaba Galilea. ¿Ya? Los otros evangelios muestran este deambular, ¿no es cierto?, desde Galilea hasta Judea, pero Juan enfatiza más, ¿verdad?, aquí en la región de Judea. ¿Ya? Para que ustedes lo tengan ahí. Bueno, presenta a Cristo en el aspecto interpersonal. Ya es uno de los pocos evangelios donde, ¿no es cierto?, muestra esta relación persona a persona, porque en el evangelio de Mateo, ¿no es cierto?, en Marcos, él habla a las multitudes, ¿no es cierto?, él predica, él enseña, va a la sinagoga, pero aquí habla, ¿no es cierto?, cuando Nicodemo viene en la noche y le hace estas preguntas al Señor. Recuerde que Nicodemo era un principal, ¿no es cierto?, dentro de la sinagoga, era un fariseo, la mujer samaritana, con la cual tiene un diálogo, una conversación, ¿verdad? Entonces, se le da importancia a estas conversaciones personales también, ¿ya? No, en los otros evangelios no hablan mucho de estas conversaciones. Cuenta nomás de que fui Nicodemo, pero acá no, acá cuenta toda, ¿no es cierto?, esta conversación entre Nicodemo y que tenemos que nacer de nuevo, ¿ya? Ahora, palabras claves que encontramos acá en el Evangelio de Juan, según la Reina Valera, porque usted sabe que, ¿no es cierto?, cada una de las versiones, ¿no es cierto?, y de las nuevas traducciones y de las nuevas versiones. Ahí hay una diferencia. Traducción, ¿no es cierto?, es cuando se va al origen, ¿no es cierto?, al idioma original, y de ahí se extrae una traducción. Una versión a veces simplemente es mejorar, ¿no es cierto?, la Reina Valera y usar un lenguaje más actualizado, ¿ya? Entonces, esa es la diferencia entre una traducción, ¿verdad? Y también, ¿no es cierto?, una versión. Una versión no necesariamente va al original, al griego y al hebreo, sino que a veces puede tomar, ¿no es cierto?, alguna de los mismos ya versiones que existen o de las traducciones que existen, ¿ya? Entonces, por eso es tan importante. Entonces, nosotros, basándonos en la Reina Valera, ¿no es cierto?, la palabra creer, ¿ya? La palabra vida, la vida, ¿te acuerdas que lo dijimos? Esa vida Zoe, no la vida biológica, ¿verdad? Entonces, bueno, voy a contestarle aquí al hermano Nelson que me hace una pregunta. Dice, ¿qué diferencia hay entre la Biblia de las Américas, ya, y la Biblia Reina Valera? Bueno, cuando hablamos de Biblia de las Américas es porque se buscó un lenguaje que fuera común para toda América. Ya, usted sabe que hay palabras que nosotros acá en el sur, nosotros manejamos, conocemos, y en el norte no las conocen, en el mismo país. Entonces, la Biblia de las Américas lo que quiso hacer es tomar palabras que fueran conocidas en todo el globo americano, ¿ya? Esa es la diferencia, ¿ya? Entonces, para que ustedes sepan allí, no sé por qué no me deja entrar algunos hermanos acá, ¿ya? Entonces, ese es, hermano, espero que le haya respondido. ¿Ya? Entonces, la versión de la Américas tenía que ver con esto, tenía que ver con que buscaron un lenguaje común, ¿verdad?, para que lo conocieran. Es más, mire, nuestra versión Reina Valera, ¿no es cierto?, ya hay palabras que ya están como pasadas de moda. Si usted le dice a un niño, cuidado con la saeta o el calcañar, el niño no va a tener idea de que usted, de qué le está hablando. Nosotros que somos un poquito más viejos sabemos que las saetas, ¿no es cierto?, en realidad son las flechas, ¿no es cierto?, y que el calcañar es, ¿no es cierto?, el talón, ¿ya? Entonces, tiene que haber ciertas actualizaciones también, y bueno, por eso también la Reina Valera ya va en la versión 2000, me parece, un poquito más, donde han ido actualizando esas palabras que han ido quedando, ¿no es cierto?, en el pasado. Recuerde que el vocabulario también va transicionándose en todos los países, ¿ya? Entonces, en algún momento, ¿no es cierto?, la versión 909 de la Reina Valera era la que mandaba, pero ahí estaba el vosotros, ¿no es cierto?, voice y una cantidad de lenguas, ¿no es cierto?, ahí que no entendíamos mucho. Entonces vino la revisión 1960 y después se hace otra revisión y se va actualizando las palabras, ¿ya? Entonces, por eso hay distintas versiones, a ver, mire, yo voy a compartirles mi pantalla. Creo que es importante esto. Voy a dejar de compartir un poquitito acá. Un poquitito.
espérenme un poquito aquí, me fui, aquí era, esta. Yo les voy a compartir mi pantalla nuevamente, pero mire, yo aquí tengo una biblioteca, que quizá ustedes la tienen, que es la biblioteca Eastward. Ya, esta biblioteca, imagínense, mire, yo tengo aquí, solo en lo que le estoy mostrando, tengo una cantidad de Biblias. Todo esto que está acá arriba son Biblias. Ya, entonces tengo la Webster, la Reina Valera 1865, 1960, 2000, después tengo, ¿no es cierto?, la Septuaginta. Todas esas son solamente Biblias, ¿ya? Y aparte esto, acá si yo quiero poner acá, tengo, estas son las Biblias, estos son los diccionarios bíblicos y este otro de acá son los comentarios bíblicos, ¿ya? Entonces usted ahora tiene una múltiples Biblias. Mire, imagínense acá, ¿no es cierto?, como les decía yo, aparte de la Reina Valera, tenemos la nueva versión internacional, tenemos Palabra de Dios para Todos, tenemos la Septuaginta, tenemos Dios habla hoy, la Osejo, tenemos también algunas católicas, ya, todas esas Biblias están ahí para ser usadas, ya, eso es gratuito, usted lo puede descargar y lo puede tener en su computador y le sirve para estudiar, ¿ya? Entonces, son importantes las versiones, estimados, porque nos ayudan a eso, ¿ya? Nos ayudan a poder, ¿verdad?, tener quizás más claridad ante un texto, ¿ya? No son malas las versiones, son buenas. Porque ahora, también hay versiones y versiones. Hay versiones, ya mi hermana, si me acuerdo bien, ahí les voy a escribir, pero hay una página, ¿no es cierto? Pero mire, mándenmelo por WhatsApp para no olvidarme, porque yo la tengo descargada ya pero algunos no saben instalarla, pero uno puede ir a la página y lo pueden sacar, ¿ya? Así Pastor, que, disculpe, en el celular también hay una versión donde usted va corriendo hacia los lados y están 25 Biblias. Están también en el teléfono. sí, también puede usarse en el teléfono. Sí, también se puede usar en el teléfono. Sí, lo único que es más práctica nomás para el computador, porque uno, ¿no es cierto?, las tiene todas ahí a la vista, ¿ya? Y puede usar un versículo y lo compara con todas las versiones. Entonces es bastante bueno, ¿ya? Pero ningún problema enviarle, ¿no es cierto?, ahí el tema, ¿no es cierto?, de dónde pueden descargar esta versión de la escritura, ¿ya? Entonces, seguimos acá avanzando, entonces, querido hermano. Cada vez que entro de nuevo acá, se me vuelvo hacia atrás, ¿ya? Pero son importantes y son buenas las versiones. Hay algunas versiones, como le estaba diciendo, que son literales. Hay versiones, ¿no es cierto?, que tienen que ver con el pensamiento, ¿ya? Entonces son buenos por eso, porque cuando dice la Biblia, ¿no es cierto?, si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo, ¿no es cierto? Si tu mano, córtalo. Y eso no lo podemos llevar a la literalidad. Es decir, si usted se corta la mano y se saca el ojo, el pecado sigue estando en el corazón del hombre, ¿ya? Entonces, las versiones lo que hacen es decir, ¿no es cierto?, entre comillas, ¿no es cierto?, que cambia eso y no lo hace en forma literal. El que no aborrece padre y madre, ¿no es cierto?, no puede ser discípulo. Entonces, ahí las versiones dicen, el que ama más a su papá y a su mamá que a Dios, no puede ser discípulo. Entonces, se da cuenta que ahí le da un sentido más real, porque suena feo, chuta, aborrecer al padre, siendo que Éxodo dice, honra a tu padre ya y a tu madre, ¿no es cierto? Entonces igual son versiones, nos ayudan bastante, ¿ya? Bueno, seguimos con el Evangelio de Juan, pero era algo importante, ¿no es cierto? Juzgar, condenar, testimonio o testificar la verdad, verdadero, veraz, veralmente, rey y reino. Estas palabras son clave dentro del Evangelio de Juan. Pero el énfasis, ¿no es cierto?, de este evangelio es que señala que Jesús es el Mesías, ¿ya? El ungido, ese que esperaban tantos años ellos. ¿Se acuerda que yo le decía, a un Job profetizó, ¿no es cierto?, de este Mesías, ¿no es cierto? Yo sé que mi Redentor vive. A ese Mesías no lo conoció el pueblo de Dios, lo rechazó, ¿verdad? Y lo clavó en una cruz, ¿ya? Entonces eso es tremendo, ¿ya? Y por eso Juan, ¿no es cierto?, toma este logo de los judíos y el logo de los griegos, ¿verdad?, para decirle, este es el Logos, este es el Creador, este es el Dios eterno que tiene el control de todas las cosas, ¿ya? Entonces, Jesús el Mesías, el Hijo de Dios,
su encarnación, también lo vimos, ¿no es cierto? No creemos en la reencarnación. Nosotros creemos en la encarnación de Cristo. Cristo, ¿no es cierto?, se hizo carne, ¿ya? Y su crucifixión, ya en Corintios, 1 Corintios capítulo 15, dice que el evangelio, ¿no es cierto?, es que Cristo vino, murió y resucitó, ¿ya? Entonces, eso es lo importante del evangelio, ¿ya? Y eso es lo importante de esta encarnación. Si no hay resurrección, no habría evangelio, ¿ya? Entonces Pablo también lo señala ahí en Corintios. Bueno, si usted niega, porque, bueno, dentro de las corrientes que habían en Corinto era que no creían en la resurrección, entonces Pablo le dice, bueno, si no creemos en la resurrección, vámonos todos para la casa, porque podemos vivir, hacer lo que queramos, total, si no hay vida después de la muerte, ¿para qué? Si no hay juicio después de la muerte, ¿para qué? ¿Ya? Entonces es importante la doctrina de la resurrección. ¿Se da cuenta también de esto? Bueno, dice... encarnación, crucifixión, por medio de las cuales reveló el amor de Dios y también redimió a la humanidad. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Ya? El discipulado significa permanecer en la vid, capítulo 15 de Juan, ¿no es cierto?, que dice que nosotros separados de él nada podemos hacer. Pero no solamente tenemos que estar pegados a él, sino que también tenemos que llevar fruto, ¿ya? Llevar fruto, ¿ya? Amar, dice, como él amó, y el Espíritu Santo será dado a su pueblo para que continúe su obra. También, ¿no es cierto?, hay capítulos 16, 17, si no me equivoco, de Juan, donde habla muy, muy profundamente de la teología, ¿no es cierto?, del Espíritu Santo, neumatología, ¿ya? Así se llama el término teológico, ya el estudio del Espíritu Santo recibe el nombre de neumatología, y ahí hay 2 capítulos que hablan de esto, ¿no es cierto?, de la obra del Espíritu Santo, ¿verdad?, en el creyente, ¿ya? Y eso lo habla el Evangelio de Juan, ¿ya? Y Lucas también hace referencia a esto, pero los otros evangelios no hablan de la obra del Espíritu Santo. Bueno, este cuadrito lo había puesto nada más, ¿no es cierto?, porque dentro de los comentarios decía que se enfocaba más en este sector, en el sector sur. Acá está el mar Mediterráneo, el río Jordán, para que usted se vaya recordando, arriba el mar de Galilea y abajo el mar Muerto, ¿ya? Así que para que usted también se vaya, ¿no es cierto?, ahí adecuando, ¿no es cierto?, en su mente de este mapa de Israel. Obviamente Israel hoy es distinto, es diferente, ¿no es cierto? Está Jordania por acá arriba, ¿verdad? Están los palestinos entre medio, ¿ya? Pero en realidad abarca más o menos todo esto también hoy Israel, ¿no es cierto?, como nación y como pueblo, ¿ya? Los temas, ¿ya? Los temas que nos comenta, ¿no es cierto? Aquí me voy a mover un poquito, ¿ya? ¿Cuáles son los temas? Dice, el tema principal, y también esto tiene que ver con la teología que aparece en Juan, es que él señala de distintas maneras que Jesús es Dios. Lo dice con el logos, ¿no es cierto? Lo dice con las señales, lo dice con los yo soy, que también vamos a ver más adelante, ya los 7 yo soy que también él escoge. Con todos ellos él señala que Jesús es Dios, ¿ya? Juan identificó a Jesús, dice, como la palabra, quien estaba con Dios en el principio, ¿ya? El unigénito del Padre que nos los ha dado a conocer. Jesús es igual a Dios, imagínense. Si los judíos se enojaban porque alguien decía ser hijo de Dios, para ellos ya eso era una blasfemia, imagínense decir que Jesús es igual a Dios, ¿ya? Entonces, eso es tremendo, porque él estaba diciéndole, él es Dios, ya, él es Dios. Es decir, ustedes a quien crucificaron fue al mismo eterno Dios que se había encarnado en Jesucristo, su Hijo, allí en la cruz del Calvario, ¿ya? Y dice, se identificaba a sí mismo como Dios. Es decir, ahí Jesús nunca rechazó, ¿no es cierto?, la adoración o que se le declarara, ¿no es cierto?, como Dios, ¿ya? Entonces, Jesús es Dios, pero también Jesús es el Mesías que se le había prometido al pueblo de Israel. Los milagros documentados en Juan funcionan principalmente como señales que apuntan a la identidad mesiánica de Jesús. Es decir, ese Mesías que ustedes esperaban, él era, porque ¿quién había alguna vez hecho el milagro de sanar a un ciego de nacimiento? ¿Quién alguna vez había cambiado la materia de agua en vino? ¿Quién alguna vez había multiplicado, ¿no es cierto?, los panes y los peces para que pudiera alcanzar
a todos. Era imposible. Pero ahí, con esas señales, él estaba demostrando que era el Mesías, ¿verdad? Que ellos habían rechazado, ¿ya? Señales de la presencia de Dios en las obras y las palabras de Jesús, cada uno pidiendo un compromiso. ¿Quién es realmente este Jesús? Eso quería señalar Juan. Es Dios, es el Mesías que ustedes tanto esperaban, y también los desafía, ¿no es cierto?, entre creer o no creer. Ya los milagros de Jesús fomentaron la creencia en algunos, pero también algunos endurecieron su corazón. Recuerden que los milagros fueron para todos, pero algunos creyeron y se volvieron al Señor, pero hay otros también, ¿verdad?, que también se negaron a creer y no siguieron al Señor, ¿ya? Muchas veces nosotros comúnmente afirmamos que ver, ¿no es cierto?, es creer, pero en Juan es al revés. Creer produce, ¿no es cierto?, el ver. Si yo creo en los milagros, voy a ver esos milagros, ¿ya? Ahora, hermanos, yo creo en los milagros, creo que Dios no ha cambiado, ¿no es cierto?, que Él tiene el poder para hacer milagros, aún resucitar los muertos, sanar del cáncer, lo hemos visto, hemos tenido testimonio, pero lo que sí también quiero decirle, que si usted recibe un milagro o alguien tiene un milagro, eso no garantiza que sea salvo. ¿Ya? He conocido mucha gente que ha recibido un milagro del Señor y después lamentablemente se ha alejado y se ha apartado. Entonces, los milagros no garantizan, y es más, cuando Jesús envía a los 70 de dos en dos, ¿verdad? Y dice que ellos vuelven regocijados y contentos porque habían hecho milagros y esto, y el Señor dice, no se regocijen por eso, regocíjense porque sus nombres están escritos en el libro de la vida, ¿ya? Entonces siempre la fe está sobre, es decir, yo creo en milagros, pero yo no necesito un milagro para creer, ¿ya? No sé si se da cuenta la diferencia, porque hay gente que anda buscando milagros para poder creer, entonces ven el milagro y después se olvida, ¿ya? La fe permanece con milagro o sin milagro, ¿ya? Ahora, grandes eventos narrados allí en el Evangelio de Juan. Bueno, el primer milagro, la primera señal, ¿no es cierto?, las bodas de Caná en Galilea, donde convierte el agua en vino. Fue la primera señal que toma Juan, ¿no es cierto?, para compartir y para decir Jesucristo es el Mesías, Jesucristo es Dios. Ya la mujer samaritana, ya ese pasaje a mí me encanta mucho, ¿no es cierto?, porque dice, me es necesario pasar por Samaria. Es decir, Jesús sabía, ¿no es cierto?, que a esa hora donde él iba a llegar, iba a estar la mujer samaritana. Era el mediodía, ninguna mujer iba al mediodía a buscar agua. O iba bien temprano en la mañana o bien tarde en la noche, en la fresca, porque al mediodía era donde el sol daba más fuerte. Entonces eso nos lleva a preguntarnos, ¿por qué ella iba al mediodía? Porque sabía que no iba a haber otra mujer. Para no juntarse con los de Israel, porque se tenían malas. Exactamente. Y con su pueblo, y con su propio pueblo, porque recuerden que ahí estaban ya en Samaria. Entonces ella iba al mediodía porque sabía que las mujeres no iban a estar ahí. ¿Por qué? Porque cuando Jesús le dice, hey, tráeme a tu marido, no tengo marido, y él dice, bueno, sí, bien dices, porque 5 maridos has tenido y el que tiene no es tu marido, es decir, probablemente haya sido una mujer de mala reputación. No sabemos en realidad, porque no lo dice la Biblia, ¿verdad? Pero también en ese tiempo era fácil dar divorcio, la carta de divorcio, si la mujer le echaba mucha sal a la sopa o a la cazuela, ¿no es cierto? El marido decía, no me gustó, le doy carta de divorcio. Por eso el Señor dice, no, Dios no quería eso, ¿ya? Porque después daban carta de divorcio por cualquier cosa, ¿ya? Por eso dice, hasta que la muerte los separe, ¿ya? Entonces, qué tremendo. Y a la mujer samaritana le da este pasaje espectacular que dice, mire, Dios busca adoradores que adoren en espíritu y en verdad. Porque los samaritanos decían que, ¿no es cierto?, en un monte que estaba en Samaria, ahí estaba la presencia del Señor. Y, ¿no es cierto?, obviamente los israelitas decían, no, en Jerusalén, donde está el templo, allí está la presencia del Señor. Y el Señor dice, ni allá ni acá, sino que, ¿no es cierto?, Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, ya una tremenda verdad, ¿no es cierto?, que nos señala que Dios está en todo lugar, que mora en nuestros corazones y que nosotros tenemos que ser esos adoradores. Que nuestra vida sea una vida de adoración para el Señor, ¿ya? Después, otra señal, ¿no es cierto?, alimentación de los 5.000, ¿verdad?, que está en el capítulo 6. Bueno, ahí eso que está al ladito son los capítulos. ¿En qué capítulo? La mujer samaritana, capítulo 4, convierte el agua en vino, el capítulo 2. Bueno, también ahí, ¿no es cierto?, en el capítulo de Caná, ¿no es cierto?, le dice a su madre, María, cuando ella le dice, mira, haz algo, él le dice, es que todavía no es mi tiempo. Es decir, Dios, ¿no es cierto?, y Jesús tenían todo ordenadito allí, pero accedió a la petición de su madre, ¿ya? La alimentación de los 5.000, ¿no es cierto?, que decíamos también que se contaban solamente los hombres mayores de 20 años.
no se contaban a los menores de 20 años, ¿verdad? Porque se consideraban todavía niños, ¿ya? Y las mujeres tampoco se contaban. Entonces, por eso algunos dicen que probablemente pudieron ser entre 8.000 a 15.000 personas, ¿ya? Este milagro, ¿no es cierto?, que se hizo allí. También este milagro o esta señal, ¿no es cierto?, en el capítulo 9, sanación del hombre ciego de nacimiento. Si usted lee el pasaje, se va a dar cuenta que también dice ahí, nunca habíamos visto que alguien que haya nacido ciego haya podido recuperar la vista, ¿ya? Entonces, qué tremendo es eso, ¿ya? Después la resurrección de Lázaro también, ¿no es cierto?, en el capítulo 11, ¿ya? Que también nos señala también allí, ¿no es cierto?, esta señal sobre la vida, sobre la muerte y aún sobre nuevamente la materia, porque recuerde que ya habían pasado 4 días y las mismas hermanas decían, probablemente ya esté podrido. Hermano Nelson, usted levantó la mano. Es que le quería hacer una consulta, a lo mejor yo estoy mal lo que le voy a decir. Es que he estado meditando ese texto que dijo usted todo el día. Porque mire, por ejemplo, dice en el capítulo 4, versículo 24, dice, Dios es espíritu, como dando a entender como que también es la tercera persona de la Trinidad. Y los que le adoran en espíritu, y en verdad es necesario que le adoren. No sé si estoy equivocado cuando dice esa parte, y en verdad es necesario que le adoren, es como estar haciendo una afirmación a estar adorando también a la tercera persona de la Trinidad, o estoy equivocado. O se refiere a que hay que adorarlo a Dios. Mire, bueno, la Trinidad es una doctrina, ¿no es cierto?, que ustedes van a ver en teología, ¿ya? Y es una hermosa doctrina que debemos creer, pero cuesta entender, porque humanamente, ¿no es cierto?, para nosotros 1 más 1 más 1 son 3, ¿ya? Pero en el Señor es 1 por 1 por 1, 1. Un Dios que tiene 3 personalidades, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, cuando dice que Dios es espíritu, esa también es una gran verdad, porque nosotros a veces cuando pensamos en Dios, pensamos en un viejito, ¿no es cierto?, que tiene cabeza, que tiene manos. No, esos son antropomorfismos, ya a eso se le llama antropomorfismo, cuando se le da a Dios característica humana para que nosotros podamos entender, porque en realidad Dios es espíritu, ¿ya? Ahora, la única manera de ver a Dios es a través de Cristo, porque Cristo tomó forma humana, ¿no es cierto? Y ahora está, podríamos llamarlo así, con este cuerpo glorificado. Pero cuando nosotros adoramos, en realidad adoramos al Padre, ¿no es cierto?, a través del Hijo y con la ayuda del Espíritu Santo. Pero, hermano Nelson, no se preocupe, porque si usted adora al Padre, está adorando al Hijo y también está adorando al Espíritu Santo. ¿Ya? No, pero mire, es que, por ejemplo, no es que lo esté cuestionando, solamente que es que yo analizaba este texto porque en la iglesia llegó una persona que era judía. Entonces, yo le entiendo lo que usted dice de la Trinidad, yo creo la doctrina de la Trinidad. Pero, por ejemplo, a él, este versículo decía, no, porque ¿cómo Dios va a ser espíritu? Él no puede ser 3 en 1. Y como que a él no le costaba entender esta parte de que Dios sea espíritu, aparte de que sea hijo y padre. Entonces yo me ponía a analizar, estuve todo el día meditando en este texto, y ahora que usted lo tocó, le quería preguntarle para ver lo que usted pensaba sobre el tema. Eso era más que nada. Gracias, hermano Nelson. Sí, mire, hay muchas corrientes. Yo les comentaba, ¿no es cierto?, que hay una corriente judía mesiánica, judíos que recibieron a Cristo, pero lamentablemente quieren hacernos volver a nosotros al Antiguo Testamento. Que no circuncidemos, que no comamos carne de cerdo, que guardemos el día de reposo, que para ellos es el día sábado. Y el Señor ya nos libertó de aquello, ¿ya? ¿Entiende? Ahora, nosotros no somos salvos por guardar el día sábado o el domingo, somos salvos por haber recibido a Cristo en nuestro corazón. Y más todavía, el Señor dijo claramente que todos los días son de Él. Entonces, yo no saco nada de ir el domingo, portarme bien, ¿no es cierto?, a ir a la iglesia y después la semana hacer las de, como dicen por ahí, las de Kiko y Caco. No sirve, ¿ya? Lo que sirve es que Cristo sea el Señor de nuestra vida todos los días, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Pero sí hay, hermano Nelson, muchas corrientes y hay que tener mucha claridad con respecto a ello. Ellos creen solo en Jehová. Jehová, nuestro Dios, Jehová, uno es, ¿ya? Entonces, ese es el concepto que tienen ellos. Entonces, no pueden entender de que haya, ¿no es cierto?, una Trinidad, que haya un Padre, un Hijo y un Espíritu Santo, pero que tengan el mismo nivel de autoridad. Ya ellos reconocen a Jesús, pero como un profeta, no como Dios. Y aquí Juan lo que hace es eso, señalar que Jesús
era Dios, ¿ya? Entonces ahí el Evangelio de Juan le va a servir mucho, mucho para esto, ¿ya? Bueno, también ahí el capítulo 12, que fue el que leímos, ¿no es cierto? Gracias, hermano Nelson, la unción de Jesús, ¿ya? Esta preparación, ya, ¿no es cierto? Imagínense, el capítulo 12, hacia adelante ya comenzamos a ver, ¿no es cierto?, esto que aparece en los últimos capítulos del otro evangelio, sobre la muerte y la resurrección de Cristo. Bueno, pasión, se le llama pasión a todo el periodo, ¿no es cierto?, cuando él va a ser, ¿no es cierto?, llevado a juicio, donde es llevado a juicio después, donde es golpeado, donde es llevado a la cruz y donde resucita. Entonces acá ya en el capítulo 12 comienza a dar luces de lo que viene en adelante. Ya recuerde que el Evangelio de Juan fue escrito 30 años después que los otros evangelios, pero sigue realzando, ¿no es cierto?, la importancia de la cruz, la importancia de la muerte de Cristo en la cruz, porque en realidad, bueno, nosotros siempre señalamos la cruz, ¿no es cierto?, pero en realidad no es que la cruz tenga algo mágico, es la muerte, es quien murió en la cruz, ¿no es cierto?, quien hace, ¿no es cierto?, que hoy a través de esa obra maravillosa en la cruz del Calvario haya salvación, haya redención, haya expiación, haya propiciación, ya que son términos que ustedes van a ir aprendiendo más adelante, ¿ya? Entonces, no se asusten, porque a veces nosotros hablamos, mire, redimir, la redención tiene que ver que Dios pagó un precio para que usted y yo fuéramos salvos, y esa fue la preciosa sangre de su Hijo Jesucristo, ¿ya? Pero también el pecado tenía que tener un pago, eso es la expiación, ¿ya? Es decir, Dios no dijo ya borrón y cuenta nueva, no. Todos los pecados vinieron sobre el Señor Jesucristo y por eso dice que la ira de Dios vino sobre él, ¿verdad? ¿Para qué? Para que la paga del pecado es muerte. Alguien tenía que morir. ¿Quién murió? Jesús. Entonces, cuidado, ¿no es cierto?, con esas doctrinas que dicen, no, peca nomás, no hay problema, si total eres salvo. Pero recuerde, Jesús tuvo que pagar el precio, es decir, él cargó el precio, es más, ¿verdad? Y grita ahí, Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿verdad? ¿Por qué me has desamparado? Porque todo el pecado del mundo estaba sobre él y también el juicio de Dios estaba sobre él. ¿Para qué? Para que nosotros pudiéramos ser salvos, para que la puerta, ¿no es cierto?, se abriera, para que el velo se rompiera, como sucedió literalmente también ahí en el templo, ¿no es cierto?, de Herodes. Después viene la entrada triunfal, ¿no es cierto?, a Jerusalén, que es paradójico porque una semana antes están recibiendo al Señor, ¿no es cierto?, con palmas, con mantos que tiraban allí, y la siguiente semana los mismos que lo habían aplaudido estaban gritando, crucifíquenle, crucifíquenle, crucifíquenle. Entonces, hermanos, esto también nos enseña, las multitudes no siempre tienen la razón. ¿Ya? Las multitudes se mueven mucho, ¿no es cierto?, por donde calienta el sol, y eso también lo vemos aún dentro de la iglesia, ya hermanos cristianos que a veces no se comprometen, ¿verdad? Entonces es importante reconocer esto. Ya la entrada triunfal estaba profetizado y tenía que cumplirse, pero lamentablemente esos mismos que estuvieron aplaudiéndolo fueron los mismos que después estuvieron, ¿no es cierto?, gritando crucifíquenle. Bueno, la última cena, ¿no es cierto?, y el lavamiento de pies, que son sacramentos, ¿no es cierto? Bueno, como cristianos evangélicos tenemos, ¿no es cierto?, la cena del Señor, el bautismo, ¿no es cierto?, y algunas denominaciones también agregan el lavamiento de pies. Ya la última cena, ¿no es cierto?, el Señor estaba allí recordándoles, ¿no es cierto?, que Él iba a morir, su cuerpo iba a ser golpeado, ¿verdad?, entregado por nosotros allí, y la sangre, símbolo de, el vino, símbolo de la sangre, ¿verdad?, donde Él iba a derramar hasta la última gota de su sangre para que usted y yo seamos salvos, ¿ya? Y también una lección, ¿no es cierto?, de humildad, de servicio a través del lavamiento de los pies. Hay iglesias que también lo hacen comúnmente o por lo menos una vez al año, donde los líderes lavan los pies, ¿no es cierto?, de la membresía, o a veces la membresía lava los pies de su pastor, ya en un acto, ¿no es cierto?, también de humildad, ¿no es cierto? Y Jesús le dijo, ya es, para esto vine yo, para servir y no para ser servido, ¿ya? Y después viene el capítulo 18, 19, arresto, juicio, muerte de Jesús, la tumba vacía, capítulo 20, y bueno, Jesús aparece a Tomás, ¿no es cierto?, que dice, bueno, yo primero tengo que ver para poder creer, y el Señor le aparece y le dice, ya, pon tus manos ahora aquí, ¿no es cierto?, y realmente, ¿no es cierto?, él también se siente llamado de atención. Pasajes importantes, ya en el principio era el verbo, capítulo 1, ¿no es cierto?, del 1 al 18, reflexionamos allí en esta encarnación, ¿no es cierto?,
en griego es kenosis, ya la encarnación de Cristo es en griego kenosis, ya esa es la doctrina de la kenosis, de que el Dios eterno, ¿no es cierto?, toma forma de hombre, ¿ya? La necesidad de un nuevo nacimiento, esa conversación, ese diálogo, ¿no es cierto?, con Nicodemo, que si usted lee, ¿no es cierto?, el contexto dice que él fue de noche. Eso significa que él tenía miedo de ser visto con Jesús, ya cuando él va a preguntar. Pero después vemos, ¿no es cierto?, que él va con José de Arimatea a reclamar el cuerpo de Jesús. Y ya pasó de ser, ¿no es cierto?, un creyente tímido, miedoso, ¿no es cierto?, que no quería que nadie lo conociera o con Cristo. Después él va con José se me fue la palabra ya, para ir y retirar el cuerpo de Cristo, ya como un discípulo, ¿no es cierto?, que estaba dispuesto ahí, aunque lo persiguieran o algo allí. Entonces hubo una transformación en Nicodemo. Nicodemo nació de nuevo, ¿ya? Bueno, el pasaje más famoso, ¿no es cierto?, o el corazón de la Biblia, dice mucho, ¿no es cierto?, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Ya este pasaje ha sido traducido, es el pasaje que ha sido más traducido a más idiomas, ¿verdad?, porque tiene la esencia del Evangelio, tiene la esencia del Evangelio, ¿ya? También dice que Jesús es el pan de vida, ya ese pan, ¿no es cierto?, que habla él, es el mismo maná que cayó del cielo, ¿verdad?, ahí cuando ellos estuvieron en el desierto. Entonces él también le está diciendo, yo soy ese pan, ¿verdad?, que les viene a dar vida. También, ¿no es cierto?, esta figura de ríos de agua viva, ¿no es cierto?, el que cree en mí, ¿no es cierto?, en su interior correrán ríos de agua viva, y esto tiene que ver con la vida en Cristo, la vida Zoe, la nueva vida, hermano. La vida en Cristo es una vida de gozo, de alegría. Es decir, yo no estoy diciendo que no vayan a haber problemas, que no vayan a haber dificultades, pero tenemos al Señor y eso nos hace felices, eso nos hace alegres, porque nuestra vida está en sus manos. Pase lo que pase, el Señor tiene el control de toda su vida, de su presente, de su pasado y también de su futuro, ¿ya? Jesús, dice también, es la luz del mundo, ¿ya? Jesús es la luz del mundo, ¿ya? Y ahí se usa esta figura, ¿no es cierto?, donde se prendían velas y ahí el Señor toma, ¿no es cierto?, esta fiesta de la dedicación o de las luces y Él dice, ¿no es cierto?, yo soy la luz, viendo que estaba toda la luz ahí, ¿no es cierto?, Él toma esto, ¿verdad? Y esta luz que vino a alumbrar a los hombres. Bueno, Juan capítulo 1 también dice, ¿no es cierto?, la luz estaba con nosotros, ¿ya? Entonces, qué tremendo, qué tremendo. También ahí hay otra verdad profunda, ¿no es cierto?, la verdad os hará libre. Jesús dijo, yo soy la verdad. Entonces Jesús nos hace libre, pero también, hermanos, hablar verdad nos hace tan bien, ¿ya? ¿Por qué? Porque Satanás es el padre de mentira. Entonces, como hijo de Dios, nosotros no podemos hablar mentira. ¿Por qué? Porque la verdad, hermano, aunque duela, la verdad, ¿no es cierto?, aunque a veces sea triste, es liberadora. Entonces, siempre nosotros debemos hablar verdad, ¿ya? Porque somos hijos de el Dios de la verdad, ¿ya? Entonces, la verdad os hará libre, y aquí aparecen los yo soy, ¿ya? Estos 7 yo soy que habíamos dicho, ¿verdad? Entonces en el capítulo 8 dice, si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Esta palabra yo soy está muy relacionada con el tetragramón. Yo no sé si ustedes han escuchado ese término. El tetragramón es cuando Dios se revela a Moisés allí en Éxodo capítulo 3 y le dice, yo soy el que soy. ¿Se acuerdan? Yo soy el que soy. El tetragramón, ¿no es cierto?, es una palabra YHWB, que no tenía vocales. Es la palabra Jehová, que era tan santa que los judíos no la escribían. Entonces ellos escribían Adonai. ¿Por qué? Porque no se atrevían a escribir Jehová, porque era santo, no lo nombraba. Entonces, ¿qué hicieron? Pusieron Adonai. Entonces después armaron con la palabra Yahvé, que era impronunciable, ¿no es cierto?, YHWD, armaron la palabra Jehová, sacándole las letras, las vocales a Adonai, y después empezaron a escribir Jehová. Pero en realidad, ¿no es cierto?, este tetragramón, cuando Dios se le aparece a Moisés, este yo soy el que soy, tiene 2 significaciones. Una de ellas es, yo no necesito de nada ni de nadie. Es decir, Dios es Dios, ¿ya? Entonces él está diciendo, yo soy el que soy. Yo soy el que siempre ha existido, el que existe y el que siempre va a existir. No necesito de nada ni de nadie para existir. Esa es la primera acepción. Y la segunda acepción de este yo soy es, yo seré lo que tú quieras que yo sea. Porque cuando Moisés necesitó un libertador, allí estuvo el yo soy. Cuando, ¿no es cierto?, Abraham necesitó un proveedor, allí estuvo Jehová Jireh.
Cuando, ¿no es cierto?, necesitó sanidad, ahí estaba Jehová Rafa. Entonces tiene estas dos acepciones. Yo soy el que soy, el ser de existencia propia, que no necesita de nada ni de nadie. Si usted se tapa en este momento la boca y la nariz, por 5 minutos se muere, ¿verdad? Porque necesitamos el aire para respirar. Dios no necesita del aire. Dios es Dios. Él hizo todas las cosas, ¿ya? Entonces esto es tremendo. Entonces, cuando toma esto yo soy, el evangelista, el apóstol Juan, estaba haciendo referencia a esto. Este yo soy que estaba ahí con Moisés es el mismo Jesús que está ahora aquí con nosotros. ¿Se da cuenta de la implicancia, es decir, de la profundidad de la teología de Juan? Toma algo, ¿no es cierto?, que estaba allí y que los judíos lo conocían muy bien, ¿verdad? Y por eso le dice, si no creéis que yo soy, ya, el ser de existencia propia, en vuestros pecados moriréis. Antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Ya? Entonces tiene esta relación de que él siempre existió, siempre fue, ¿verdad? Que estaba atribuido exclusivamente a ese Dios eterno y que ahora también Juan lo entrega, ¿no es cierto?, a nuestro querido Señor Jesucristo. Y ahí está. Yo soy el pan de vida, yo soy la luz, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección, yo soy el camino, la verdad y la vida, y yo soy la vid verdadera. ¿Ya? Entonces, cada uno de estos yo soy fueron tomados, ¿verdad?, para demostrar que Jesús es Dios, ¿ya? Que Jesús es Dios. Entonces, queridos hermanos, ya mis queridos hermanos, seguimos con el Power que estábamos compartiendo. Entonces hablamos de los 7 yo soy, ¿no es cierto?, que también son 7 yo soy, ¿no es cierto?, que nos hablan, ¿verdad?, de la divinidad o de la deidad de Cristo, ¿ya? Pero también después viene, ¿no es cierto?, un pasaje que habla de que la semilla debe morir, ¿no es cierto?, y esto tiene que ver también como nosotros, como cristianos, ¿no es cierto?, cuando venimos a Cristo tenemos que morir, ¿no es cierto?, a las pasiones, a la vieja naturaleza, para que podamos producir vida, ¿ya? Jesús lava los pies, ¿verdad?, allí de nuestros queridos discípulos, ¿verdad? Y hace un acto ahí, ¿no es cierto?, de humildad, de servicio. Pedro se trata de oponer y el Señor le dice, bueno, Pedro, no puedes entonces entrar y no tendrás conmigo heredad, ¿ya? Y ahí Pedro le dice, bueno, entonces báñame entero, y el Señor dice, no, solo los pies ya es lo que vamos contaminándonos después de haber recibido a Cristo en nuestro corazón, ¿ya? Bueno, la venida del Espíritu Santo, después la oración intercesora de Jesús, ya esta oración que hace, ¿no es cierto?, por los que iban a creer en Él, por sus discípulos y los que iban a creer en Él. Ya hay una cosa ahí muy interesante porque dice que Él no ora por el mundo, ¿ya? ¿Por qué? Porque si la iglesia, ¿no es cierto?, entiende que la unidad, ¿verdad?, de la iglesia hace que el mundo entienda el mensaje de salvación, vamos a evangelizar a todo el mundo. Pero si nos separamos, si peleamos, ¿no es cierto?, nunca se va a lograr. Entonces, por eso él dice, yo no oro por el mundo, porque es la iglesia la que tiene que llevar, ¿no es cierto?, la luz y el evangelio, ¿verdad?, a todo el mundo. Después dice, apacienta mis ovejas, ¿no es cierto?, cuando se encuentra nuevamente con Pedro, ¿verdad? Pedro había vuelto a lo mismo que estaba haciendo cuando Dios lo llamó al principio, ¿verdad? Como dando a entender de que había dejado el ministerio, que había dejado, ¿no es cierto?, el servicio al Señor, y el Señor ahí, ¿no es cierto?, habla con él, ¿no es cierto?, y él, ¿no es cierto?, se da cuenta de que no podía amar a Dios con ese amor sacrificial, sí con ese amor filial, ¿verdad? Y después logra entender, ¿no es cierto?, y ser sincero con el Señor. Ahora, solo lo dice Juan, ya solo aparece en el Evangelio de Juan, Juan 3:21, más el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios, ya el 4:24, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. También Juan 8:31 dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos
y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. ¿Ya? Juan 14:6, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad, la vida, nadie viene al Padre sino por mí. También solo aparece, ¿no es cierto?, en el Evangelio de Juan. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Ya recuerda usted, la teología del Espíritu Santo es neumatología. ¿Ya? Entonces también para que usted lo tenga ahí en su vocabulario, lo vaya aplicando, lo vaya conociendo. Entonces cuando diga, vamos a hablar, ¿no es cierto?, hoy de la neumatología, usted va a decir, tiene que ver con la doctrina del Espíritu Santo, ¿ya? Así que neuma, de ahí viene soplo, viento, ¿ya? Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Juan 17, verso 17. Ahora, algunos retos de interpretación. Ya, a pesar de que Juan, lo dijimos, ¿no es cierto?, usa un lenguaje simple, sencillo, pero profundo. Ya, a pesar de que su lenguaje, ¿no es cierto?, es sencillo, su teología es profunda. ¿Ya? Entonces, debido a que Juan compuso su registro en un estilo simple y claro, uno puede tender a subestimar la profundidad de este evangelio. Ya, como escrito, ¿no es cierto?, en forma simple, pero las palabras tienen un significado muy profundo. Debido a que el Evangelio de Juan es un evangelio espiritual, ya las verdades que él expresa son profundas. El lector debe explorar el libro en oración y de una manera meticulosa, ya para descubrir la vasta riqueza de los tesoros espirituales que el apóstol, bajo la guía del Espíritu Santo, ha depositado amorosamente en su evangelio. Entonces hay mucha riqueza, mucha profundidad en este hermoso libro, en este hermoso evangelio. ¿Ya? El recuento cronológico entre el evangelio de Juan y los sinópticos presenta un reto, especialmente con relación al tiempo de la última cena. ¿Ya? Mientras que los sinópticos muestran a los discípulos y al Señor en la última cena comiendo la comida de la Pascua la tarde del jueves, ¿ya?, o el mes de Nisan, día 14, y Jesús siendo crucificado el viernes. El Evangelio de Juan afirma que los judíos no entraron al pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua, ¿ya? Entonces ahí hay una pequeña dificultad, ¿no es cierto?, de tiempo, porque recuerda usted que los 4 evangelios son escritos desde la perspectiva de cada uno de ellos, ¿ya? Entonces, como cuando usted, ¿no es cierto?, ve un accidente en la calle, la persona que estaba al frente, la que estaba al lado, la que estaba al otro lado, todos van a ver una perspectiva distinta, diferente. Entonces ahí a veces hay algunas pequeñas cositas, ¿no es cierto?, que no nos cuadran, ¿ya? Entonces afirma, dice aquí, que el juicio y la crucifixión de Jesús fueron el día de la preparación para la Pascua y no después de haber comido la Pascua. De tal manera que con el juicio y la crucifixión, el viernes Cristo, de hecho, fue sacrificado el mismo tiempo en que los corderos de la Pascua estaban siendo sacrificados. La pregunta es, ¿por qué es que los discípulos comieron la comida de la Pascua el jueves? ¿Ya? Esa es una buena pregunta. ¿Ya? La respuesta se la preguntamos al Señor en el cielo. No, hermano. Es una broma, pero se dice ya que cada 50 años se cumplía, ¿no es cierto?, y se juntaban 2 fiestas de Pascua. ¿Ya? La gran Pascua, que era a los 50 años, ¿se acuerda usted que a los 50 años se liberaba? Todos los que habían vendido sus propiedades volvían todas sus propiedades a ellos, ¿ya? Bueno, oiga, socialmente, ¿no es cierto?, nadie podía enriquecerse en Israel de los demás. Entonces, por ejemplo, si usted compraba las tierras de todos sus vecinos, a los 50 años usted tenía que devolvérselas. ¿Ya? Interesante el sistema. Entonces, permitía que todos nunca llegaran a ser muy pobres y que nadie fuera tan rico, ¿ya? Así que sería una buena estrategia para Chile, ¿eh? Donde el 20% tiene el 80% de la riqueza, ¿ya? Entonces se dice que cada 50 años se juntaban la Pascua que correspondía por el año y la Pascua que era de los 50 años. Entonces se supone, porque tampoco esto lo recuerde que por la fecha y todo, pero se supone que eso había sucedido. Entonces ahí se celebraba el día jueves y después se volvía a celebrar el día viernes, ¿ya? Entonces ahí no habría problema en lo que señala el Evangelio de Juan, ¿ya? Por eso ellos comieron la Pascua el jueves y no el viernes, porque el viernes era la gran Pascua de los 50 años, ¿ya? Entonces, por si alguna vez, eso no sale nunca, pero en realidad es para que usted lo tenga ahí en cuenta, ¿ya?
Bueno, dice aquí, la respuesta se encuentra en una diferencia entre los judíos en la manera en que contaban el principio y el final de los días. Bueno, eso también es importante. Ya a eso se llama modismo hebraico. ¿Ya? Los modismos hebraicos dicen lo siguiente, que si usted pisó las 12 un minuto del día viernes, es como que usted hubiese vivido todo el viernes. Ahora, ¿dónde vemos eso? Cuando dice que Jesús, ¿cuántos días y cuántas noches tenía que morir y resucitar? 3 días y 3 noches. Pero recuerde usted que Jesús murió el jueves a las 3 de la tarde y las mujeres fueron el domingo en la mañana a las 7, 6 de la mañana, no sé qué hora iría, y el Señor ya no estaba, había resucitado. Entonces, si usted saca cuenta, dice, no, pues porque viernes en la tarde, sábado sí, ¿no es cierto? Y domingo unos par de horitas, es decir, fueron un día y medio. Pero para los judíos era todo el viernes, todo el sábado y todo el domingo. Si se cumplió 3 días y 3 noches en el modismo en que ellos tomaban, ¿no es cierto? ¿Qué cosa? Las horas o los días, ¿ya? Igual que el cumpleaños, es decir, si tocaba un día ya era todo el año, lo contaban como el año entero. Entonces, eso es tremendo también conocer un poquito de los modismos hebraicos, ¿ya? Entonces, acá dice que ellos contaban, ¿no es cierto?, el principio y el final de los días de Josefo o la Mishnah, ¿no es cierto? Bueno, está la Mishnah, está la Midrash, ya que son libros anexos a la Torá y, ¿verdad?, a la Tanakh. Tanakh en realidad es todo el Antiguo Testamento, porque se toman, ¿no es cierto?, las primeras letras de la Torá, de los profetas y de los salmos, ¿ya? Entonces toman ellos y dicen Tanakh, pero en realidad están hablando de todo el Antiguo Testamento, ¿ya? Y la Midrash, ¿no es cierto?, estos eran libros que trataban de interpretar un poquito y de dar, ¿no es cierto?, explicación a alguna de las normas, de las leyes, ¿verdad? Pero en realidad lo que hicieron fue agrandar y poner más peso sobre, ¿no es cierto?, el judaísmo, ¿ya? Un peso que ni siquiera los mismos fariseos y saduceos podían llevar, ¿ya? Entonces, esa área dice incluida la región de Galilea, donde Jesús y todos los discípulos, a excepción de Judas, habían crecido. Al parecer, la mayoría, si no es que todos, de los fariseos usaban este sistema para contar los días, ¿ya? Pero los judíos, en la parte sur, la cual se centraba en Jerusalén, calculaba los días de puesta a puesta del sol, que es lo que hacen, ¿no es cierto?, hoy día los judíos y también los judíos mesiánicos, ya desde las 5 o 6 de la tarde, ¿no es cierto?, del día viernes hasta las 5 o 6 de la tarde del día sábado, sería el día sábado, ya por eso ellos dejan de trabajar en esa hora, los adventistas, ¿verdad?, no trabajan después de las 5 de la tarde, porque para ellos ya ese es el día de reposo, para nosotros es las 12 de la noche y termina a las 12 de la noche, ¿ya? Entonces, debido a esto, dice que todos los sacerdotes necesariamente vivían en Jerusalén o cerca de ella, como la mayoría de los saduceos. Estos grupos siguieron la forma del sur, ¿ya? Entonces era una forma de ver el día de una manera distinta, ya, pero era en realidad el mismo día. Ya son dos cosas, entonces, ya, que podría haber sido el gran jubileo, o también, ¿no es cierto?, esta forma de interpretar el día o las horas, ¿ya? Ahora, esta variación, sin lugar a dudas, causó confusión en algunas ocasiones, pero también tenía algunos beneficios prácticos, ¿ya? Durante el tiempo de la Pascua, por ejemplo, se permitía que la fiesta fuera celebrada legítimamente en 2 días adjuntos, así se permitía que los sacrificios del templo fueran llevados a cabo en un periodo de 4 horas en total en lugar de 2, ¿ya? Esta separación de días también pudo haber tenido el efecto de reducir tanto los choques regionales como religiosos entre los dos grupos, tanto del norte como del sur, ¿ya? A la luz de esto, dice, las aparentes contradicciones en los relatos del Evangelio son fácilmente explicadas. Siendo Galileo, Jesús y los discípulos consideraban que el día de la Pascua había comenzado cuando salió el sol del jueves, ¿ya? Y que había terminado cuando salió el sol el día viernes, ¿ya? Entonces, ahí ya tenemos una explicación. Los líderes judíos que arrestaron y juzgaron a Jesús, siendo en su mayoría sacerdotes y saduceos, consideraron que el día de la Pascua comenzó a la puesta del sol del jueves y que terminó a la puesta del sol del viernes. ¿Ya? Ahí queda un poquito más claro. Por esa variación predeterminada por la provisión soberana de Dios, ya de Galilea que estaba al norte y de Judá que estaba en el sur, ya Jesús pudo legítimamente celebrar la última comida de la Pascua con sus discípulos y sin embargo aún ser sacrificado el mismo día de la Pascua, ¿ya? Entonces esa es como una explicación más clara todavía, ¿ya? Pastor, disculpe, una consulta. Sí. Esto también tiene que, para poder entender también cuando habla de la primera vigilia, la segunda vigilia, porque ellos también tenían un horario distinto al nuestro. O sea,
Nosotros cuando tenemos en nuestra mente la media vigilia, pensamos empezar el culto a las 8 y terminamos a las 12, y creo que ellos tienen otro tipo de horario. Sí, ellos dividían en varias vigilias, pero las vigilias eran de 4 horas, pero por decir, claro, era otro el horario que ellos tenían, no el que nosotros pensamos. No, efectivamente. Es decir, bueno, la hora novena me parece que fue la hora en que murió el Señor, eran las 3 de la tarde para nosotros. ¿Ya? Entonces la hora sexta era el mediodía. Entonces veían igual con otro enfoque las horas del día. Gracias, hermano Eleazar. ¿Ya? Entonces, una vez más, uno puede ver cómo Dios soberana y maravillosamente provee para el cumplimiento preciso de su plan redentor. Jesús fue todo menos una víctima de los planes impíos de los hombres, mucho menos de las circunstancias ciegas. Cada palabra que él habló y cada acción que llevó, ¿no es cierto?, a cabo fueron divinamente dirigidas y aseguradas. Aún las palabras y acciones de otros en contra de él fueron divinamente controladas. Y ahí hay algunos pasajes, ¿no es cierto?, que hablan y aseveran aquello, ¿no es cierto?, o que ya habían sido profetizadas, ¿verdad? Pero todo estaba bajo el control soberano de nuestro Dios. ¿Ya? Ahora, temas históricos y teológicos, de acuerdo con los propósitos evangelísticos y apologéticos. ¿Se acuerdan que dijimos, ¿no es cierto?, que era ¿no es cierto?, un propósito evangelístico, apologético, ¿no es cierto?, para que todos puedan creer, ¿no es cierto?, que Jesús era el Mesías o era Dios. Ya el mensaje general del Evangelio se encuentra en el 20:31. Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, ya Cristo o Mesías o ungido, ya eso significa Cristo, ¿verdad? El Hijo de Dios. Y el libro entonces se centra en la persona y en la obra de Cristo, ¿ya? 3 palabras que predominan, señales que escoge, ¿no es cierto?, el apóstol, creer, ¿no es cierto?, para que todo aquel que en él cree, y también, ¿no es cierto?, tengan vida. Pero esta vida, recuerde usted que era la vida Zoe, con Z, ¿verdad?, que era la vida espiritual, ¿no es cierto?, la vida de Dios. Bueno, reciben, dice en el verso 20, capítulo 20, verso 30 y 31, énfasis a lo largo de todo el Evangelio para reforzar el tema de la salvación en él. No hay otro nombre, no hay otro Salvador. Jesucristo es el único Salvador, que es presentado por primera vez en el prólogo, en el capítulo 1, que algunos también señalan que es un canto que tenía la iglesia primitiva, ¿ya? Y se vuelve a expresar, dice, a lo largo del Evangelio de diferentes maneras, ¿ya? Ahí hay varios versículos que aparecen, ¿no es cierto? No sé si alguno de ustedes pudiera buscar, ¿no es cierto?, Juan 6:35, y otro pudiera buscar allí, ¿no es cierto?, Juan 8:12. Vamos a leer esos dos nomás por el tiempo. Si alguien tiene Juan 6:35 y lo puede leer. Jesús le dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Amén. Se da cuenta que no está hablando del pan que uno come diario, porque al otro día va a volver a tener otra vez hambre. Está hablando, ¿no es cierto?, que era el pan espiritual, ¿ya? Así que por eso se expresa, ¿no es cierto?, que está hablando de algo, ¿no es cierto?, simbólico, y que está hablando, ¿no es cierto?, de ese Dios eterno. ¿Alguien tiene el 8:12? Juan 8:12. Amén. Amén. Dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Amén. Ya, entonces los yo soy ahí, ¿no es cierto?, están expresando esta verdad, ¿no es cierto?, de una manera diferente, distinta, ¿no es cierto?, diciendo Jesús es Dios, ¿ya? A través de esto yo soy el pan, yo soy la luz, yo soy la vid verdadera, ¿ya? Dice, además, Juan provee el registro de cómo los hombres respondieron a Jesucristo y la salvación que él ofreció. En resumen, el Evangelio se enfoca en Jesús como el verbo, la palabra, el logos, ¿ya? El Mesías y el Hijo de Dios, ¿ya? Recuerde usted que verbo, palabra o logos son lo mismo, es un sinónimo, ¿verdad? Allí.
el Mesías o el ungido, ¿no es cierto? El Cristo, ¿verdad? El que tenía que cumplir toda la profecía, y también como el Hijo de Dios, que en ese tiempo decir a alguien hijo de Dios era como decir que él era Dios, ¿ya? Por eso usted cuando lee ahí se va a dar cuenta que cada vez que a Jesús le dijeron hijo de Dios, los fariseos, los saduceos eran los primeros que saltaban y decían blasfemia, ¿ya? ¿Por qué? Porque para ellos era decir que él era Dios, ¿ya? Era esa la intención. Para nosotros no, decir, el hijo de Marcelo es el hijo nomás, pero no es Marcelo, pero para ellos era a ese punto, es decir, no, pues decir, el hijo de Dios es Dios, ¿ya? Entonces por eso ellos se indignaban, ¿verdad? También, ¿no es cierto?, quien trae la dádiva de salvación a la humanidad, ¿ya? Este regalo maravilloso de parte de Dios para todos aquellos que creen en el Hijo, ¿ya? Esa es la condición, que crean en el Hijo, ¿ya? Y también, ¿no es cierto?, quien acepta o rechaza el ofrecimiento, ¿ya? Entonces el Evangelio se enfoca, ¿verdad?, en Jesús, quien trae la dádiva, pero también quien acepta o rechaza el ofrecimiento. Es decir, hay una decisión que todos tenemos que tomar, ¿ya? O aceptamos o rechazamos a Jesús como el Mesías, como el Verbo o como el Hijo de Dios, ¿ya? Entonces, está el regalo, está ahí, ¿no es cierto?, la dádiva, pero depende de que usted y yo lo recibamos y aceptamos este maravilloso ofrecimiento, ¿ya? Por eso se dice que la salvación es por gracia, ¿no es cierto?, que es un regalo de Dios, pero también hay consecuencias si yo rechazo ese regalo, ¿ya? Juan también presenta ciertos temas secundarios de contraste que refuerzan el tema principal, ¿ya? Él usa siempre como un dualismo, ¿ya? O también, ¿no es cierto?, los hebreos le llamaban paralelismo, ¿ya? La vida y la muerte, la luz y la oscuridad. Se da cuenta que siempre está ahí la luz en contra de la oscuridad, la vida, ¿no es cierto?, sobre la muerte, el amor contra el odio, ¿verdad? Lo de arriba, del cielo, y lo de la tierra, abajo, ¿ya? Para dar esta diferencia entre un hijo de Dios y uno que no es hijo de Dios, ¿ya? Entonces, por eso es tan importante, dice, para comunicar información vital acerca de la persona y obra de Cristo y la necesidad de creer en Él, ¿ya? También es interesante esto, hermanos, de los paralelismos, ¿eh? Se usa mucho la poesía hebrea, muy distinta a nuestra poesía. Yo ayer predicaba y hacía ese pequeño comentario, es decir, la poesía nuestra, ¿no es cierto?, tiene versos, ¿verdad?, que van consonando el uno con el otro, ¿no es cierto?, tiene que ir cuadrando, pero la poesía hebrea se caracterizaba en paralelismo, ¿ya? Entonces usted de repente va a leer, ¿no es cierto?, ¿verdad? Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo, ¿ya? Que sigan encarnecedores, ¿qué? Entonces ahí hay un paralelismo sinónimo que va dando las mismas características, pero estaba también el paralelismo antitético, es decir, el hijo bueno es alegría del padre, el hijo malo es vergüenza de la madre, es decir, ese es un paralelismo antitético, ¿no es cierto? Muestra lo bueno y lo malo. Ya el sinónimo, ¿no es cierto?, tiene que ver que va dando ideas más o menos parecidas, ¿ya? Y también, ¿no es cierto?, la belleza se veía de otra manera. Yo les comentaba a los hermanos que en Eclesiastés, ¿no es cierto?, en algún momento, el escritor, perdón, en Cantar de los Cantares, ¿no es cierto?, donde se cuenta la historia de Salomón, ¿no es cierto?, con la Sulamita, Salomón, ¿no es cierto?, el rey, que se hace pasar por un pastor, ¿no es cierto?, que se hace pasar por conoce a la Sulamita se enamora de él, después el pastor, que era Salomón, se va, y después le dice, mira, viene el rey, y él dice, no, me interesa el rey, yo ando buscando a mi pastor, a mi amado, ¿verdad? Busqué y no lo encontré. Y cuando se baja Salomón, que era el rey, ¿no es cierto?, se da cuenta que era el pastor del cual ella se había enamorado. Una linda historia, pero dentro de esa poesía, en algún momento, pongámosle Salomón, ¿no es cierto?, que es el amado de esta Sulamita, dice que la belleza de ella era como una yegua. Entonces yo le decía a los hermanos, si yo le digo eso a mi esposa hoy, no lo vería muy lindo, pero en ese tiempo, ¿no es cierto?, Salomón tenía, ¿no es cierto?, caballas y caballos hermosos, ¿no es cierto? Entonces la belleza era distinta. Mi mujer es como una torre. Chuta, yo le digo eso a mi esposa, ¿qué? Me dice que soy fría, que no me muevo, pero para ellos, ¿no es cierto?, tenía una representación. Las torres eran las vigías que cuidaban, ¿no es cierto?, que no viniera el enemigo. Entonces, la poesía de ellos era muy diferente a la nuestra. Entonces, también ahí es interesante eso, porque también se va extrayendo un poquito más de riqueza. Entonces, acá igual
Juan juega mucho con eso, luz, tiniebla, ¿no es cierto? La luz, la oscuridad, la muerte, la vida, ¿ya? Entonces, eso también es importante considerar, ¿ya? Igual cuando dice, en verdad os digo, o cuando dice, de cierto os digo, bueno, ahí póngale atención, porque lo que está diciendo es como que le está poniendo cremilla, es decir, pongan atención a lo que voy a decir, ¿ya? Entonces, todas esas cositas, cuando nosotros entendemos un poquito, ¿no es cierto?, de cómo hablaban o cómo escribían, ¿no es cierto?, nuestros queridos apóstoles, discípulos y también en el Antiguo Testamento, nos va a dar un poquito más de riqueza. Es decir, esto es algo importante que él quiere señalar, que quiere decir, hay que prestar atención, ¿ya? También hay 7 afirmaciones, dice, de yo soy, ya enfáticas que identifican a Jesús como Dios y como el Mesías. Ya la primera de ellas, ¿se acuerdan? Lo dijimos ya, era el pan de vida, ya, y está muy relacionado con ese maná que caía del cielo, ¿no es cierto? ¿Se recuerda usted cuando cae por primera vez, ¿no es cierto? Moisés le dice, ya, ustedes van a recoger lo que necesiten, porque ya mañana va a estar podrido. ¿Y qué hicieron los judíos? Tomaron más, ¿no es cierto? Pues si mañana no cae maná, y al otro día estaba lleno con gusanos. Después él le dice, mira, el día, ¿no es cierto?, viernes, porque el día de reposo, tienen que tomar el doble. Pero ellos dijeron, no, porque la otra vez se nos pudrió, ¿ya? Y no tenían que comer al otro día. ¿Por qué? Porque al otro día no venía el maná. Entonces, en realidad, hermano, cuando uno ve al pueblo de Israel, ¿no es cierto?, siempre dice, ucha, qué duro, qué, ¿no es cierto?, rebelde. Pero a veces uno también es muy parecido al pueblo de Israel. Le cuesta entender a veces y obedecer los principios que Dios, ¿no es cierto?, tiene en su palabra. Entonces, ese pan de vida en realidad tenía que ver, ¿no es cierto?, con ese maná que lo sostuvo durante 40 años. Recuerde, cuando ellos entran a la tierra prometida, cesa, ¿no es cierto?, el maná, y ahora ellos ya tenían que, ¿no es cierto?, trabajar, sembrar para poder cosechar y producir el pan, ¿ya? Yo soy la luz, ya esa luz, es decir, al principio en Génesis, dijo Dios, sea la luz, ¿ya? Entonces tiene una connotación, ¿no es cierto?, ya de la eternidad, tiene una connotación, ¿no es cierto?, de que la luz siempre expande, ¿no es cierto?, las tinieblas, usted véalo, es decir, puede ser la noche más oscura, usted prende un fosforito y todo se aclara, ¿no es cierto?, como la luz tiene, ¿no es cierto?, fuerza sobre la oscuridad, sobre las tinieblas, ¿no es cierto?, y siempre el enemigo, ¿no es cierto?, se caracteriza por las tinieblas, por la oscuridad, pero todo lo que es de Dios, ¿no es cierto?, por la luz, por la claridad, ya esta luz, ¿no es cierto?, que necesitamos para vivir. Usted sabe que si no hubiera luz, las plantas no podrían vivir, los árboles no podrían vivir, y tampoco nosotros podríamos tener vida. Entonces es tremendo. Si todo esto yo soy, tienen, ¿no es cierto?, un mensaje muy, muy profundo, muy enriquecedor, ¿verdad? Ahí en la Escritura, ¿ya? Y ahora vamos a entrar un poquito en la teología de Juan con respecto a Dios. Es decir, dentro de Juan, ¿no es cierto?, encontramos algunas características de Dios, ¿ya? Ustedes eso también lo van a ver en algún momento en teología. Bueno, cada una de las teologías, ¿no es cierto?, tiene una dirección. Está la bibliología, ¿no es cierto?, que tiene que ver con cómo se construyó la Biblia, en la inspiración, la iluminación. Está la doctrina de la Trinidad, está la doctrina de Dios el Padre, los nombres de Dios, los atributos de Dios. Está la doctrina de Jesucristo, ¿verdad?, de los nombres también y también de los atributos de Jesucristo. Y acá Juan, ¿no es cierto?, nos hace también una clase allí, ¿no es cierto?, de este Dios que es, mire, accesible. Y esto sí que es interesante, querido hermano. No sé si alguien puede buscar ahí Juan 1:51. ¿Ya? Juan 1:51. Si alguien lo pudiera leer. Quien lo tenga nomás, léalo, por favor. Juan 1:51. Amén. Amén. Dice, y le dijo, de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Amén. Gracias, hermana Constanza. Juan 14:6 dice que Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Porque, hermanos, mire, el judaísmo, recuerde usted, lo vimos en esta línea de tiempo, Dios llama a Abraham,
para armar un pueblo, una nación. Pero Abraham le dice, en ti serán benditas todas las familias de los judíos, de los hebreos. No, ¿verdad? Dice, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Es decir, que la salvación era para todos. Pero los judíos nunca lo entendieron y, ¿sabe? Ellos hicieron un Dios inaccesible. Le pusieron tantas cosas, ¿no es cierto?, para acercarse a Dios, que era casi imposible que usted pudiera acercarse a Dios. Ya, es tremendo. Entonces, por eso el Señor Jesús les cuestionó a los fariseos y a los escribas y los trató tan mal, porque en vez de abrir el camino para que la gente se acercara al Señor, entonces cuando Él le dice, Señor, y le dice, Señor, ¿cómo debemos orar? Y Él dice, Padre nuestro que estás en los cielos. Oiga, hermano, para los fariseos eso fue como echarle fuego, ¿no es cierto?, ahí y quemarlo, porque ellos decían, no, nadie le puede decir Padre a Dios, esto es una blasfemia. Nadie puede decir que tú eres un hijo de Dios. Entonces, imagínense, cerraron todas las puertas. Entonces Juan dice, no, hermanos, por eso después Juan se acuerda que primera de Juan, hijitos míos, más encima, ¿no es cierto?, así con esa ternura, ya, hijitos míos, es decir, abogado tenemos, ¿verdad?, a Jesús. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Entonces, ellos habían hecho un Dios tan lejano, hermano, tan lleno, ¿no es cierto?, de cosas ahí que poco menos Dios era, ¿no es cierto?, un Dios solamente malo, un Dios lleno de ira, como los dioses de los griegos. Los dioses de los griegos, ¿no es cierto?, ellos les rendían culto para que no los mataran, para que no vinieran, ¿no es cierto?, destrucción. Entonces, como que ellos no entendieron, ¿verdad?, a ese Dios amoroso que aún se revelaba en el Antiguo Testamento de esa manera. Entonces, Juan dice, no, aquí, ¿no es cierto?, hay que volver a hacer a este Dios accesible. Cualquiera puede venir. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. El texto que leía nuestra hermana Constanza decía, de ahora en adelante veréis el cielo abierto y ángeles que suben y bajan. Entonces está diciendo, mire, esta comunión entre Dios y el hombre va a ser continua, va a ser diaria. Entonces, qué tremendo, hermano. ¿Sí? No tenemos un Dios lejano que nos pide un montón de cosas. No, tenemos un Dios que está cercano y que nos envió a su propio Hijo para acercarse a nosotros. Ya, porque el evangelio es eso. Dios se acerca al hombre. La religión es el hombre acercándose a Dios de distintas formas, de distintas maneras. Ya, pero el evangelio es Jesús que se hace hombre, ¿verdad? Y camina entre nosotros. Y por eso tenemos un sumo sacerdote que se puede compadecer de nosotros, porque como Dios podría mirar desde arriba y decir, sí, Señor, perdona. No, pero Él caminó acá en la tierra, anduvo, fue tentado, no cayó en pecado, ¿verdad? Pero murió por nuestros pecados para entendernos después y decir, Señor, yo pasé por ahí, no fui tentado, pero no caí en pecado, porque recuerde, Jesús no podía morir, porque la paga del pecado es muerte. Él dio su vida allí en la cruz del Calvario. Era porque no traía la semilla del pecado, porque fue engendrado a través del Espíritu Santo. Amén. Sí, gracias, hermano Eliezer, ¿no es cierto? Obra del Espíritu Santo, ¿verdad? De la simiente divina, y tenía el lado humano, ¿no es cierto?, también por la Virgen María, que ustedes bien saben, después también tuvo más hijos, ¿ya? Es más, ¿no es cierto? Hay un pasaje que dice, ahí vienen tus hermanos y tu madre, ¿verdad? Porque dando a conocer de que Jesús tuvo hermanos, ¿ya? Porque la Iglesia Católica, ¿no es cierto?, insiste en María, ¿no es cierto?, siempre, ¿verdad? La Virgen María siempre virgen, y no fue así, ¿ya? Entonces, para que también entendamos. Entonces, este Dios accesible, ¿ya? Juan nos muestra un Dios accesible, ¿ya? Que para los hebreos, o para, ¿no es cierto?, el Antiguo Testamento era más complejo todavía, y en el Nuevo Testamento los fariseos y los escribas se trataron, ¿no es cierto?, de una u otra manera de hacerles trancadillas al Señor, de una u otra manera, y siempre el Señor supo responder. ¿Se acuerda cuando viene la mujer que fue encontrada en el acto mismo del adulterio? ¿Qué decía la Escritura? Que alguien que caía en pecado de adulterio tenía que morir apiedrada. Pero era el hombre y la mujer, pero llevaron a la pura mujer. ¿Se da cuenta que ahí ya vemos un poco de machismo? Llevaron a la pura mujer, y si la pillaron en el acto de adulterio tiene que haber estado el hombre, pero al hombre no lo llevaron. Pero mire, el Señor Jesús predicaba el amor, ¿verdad? Entonces le estaban diciendo, mira, la ley dice esto, que a esta mujer hay que apiedrarla, la ley tuya del amor. Ahora, si tú quiebras la ley, no eres Dios. Entonces, ¿qué hace Jesús? Bueno, muchachos, ya empieza a escribir en la tierra. Ya esa palabra en el original era que él estaba escribiendo los pecados
de esos que estaban ahí. Entonces miraba a uno y decía, tú robaste en la mañana. Después miraba al otro, tú deseaste a la mujer de tu prójimo. Entonces, todos los que tenían, ¿no es cierto?, una piedra comenzaron a botar la piedra, a dejarla ahí y se fueron. El único que podía haber tomado la piedra era Jesús y le dice, mujer, yo te perdono, pero le dice una cosa importante, que hoy a veces no se está enseñando ni predicando, pero no peques más. Entonces, ellos querían engañarlo, ellos querían que dijera, sí, apiédrenla. Ay, ¿y la ley del amor entonces? ¿Qué pasó con tu amor, Jesús? Pero si decía, no la apiedren porque, no quiso cumplir la ley, ¿se da cuenta? Pero el Señor era muy sabio, ¿no es cierto? Y cada uno de ellos tuvo que irse, ¿no es cierto? Porque sabía que Jesús conocía sus pecados, ¿verdad? Y a la mujer la deja ir también, pero dice, mujer, no peques más, ¿ya? Entonces, tenemos un Dios accesible, queridos hermanos. Que no se nos olvide eso nunca, porque a veces también nosotros empezamos a poner cosas, hermanos, allí. Y cuando yo estudiaba en el seminario me hicieron hacer un trabajo sobre los legalismos que teníamos dentro de la iglesia y me encontré con tantas cosas, hermanos, tantas cosas que le hemos puesto nosotros que no están en la Biblia. Imagínense que en una iglesia, si usted está predicando y deja el púlpito y sale para el lado a predicar, viene el anciano o uno de los líderes y toma el púlpito porque si no lo agarra el diablo. ¿Dónde está eso en la Biblia? Usted sabe que una vez aparece la palabra púlpito en la Biblia, ¿verdad? Hay otra doctrina que también se sacan los zapatos. La mujer no puede subir al púlpito, pero abajo le ponen una mesa y según que la mujer cuando está con regla tampoco puede enseñar. Exactamente. Entonces, le hemos puesto, hermanos, tantas trabas, que a veces hemos hecho esto. Hemos hecho a un Dios inaccesible, ¿ya? Y que el Señor nos libre, porque dice la Biblia, ay de aquel que haga tropezar a uno de estos pequeños, ¿ya? Entonces, cuidado, hermano, que todo lo que hagamos esté en la palabra, esté en la escritura, ¿ya? Entonces, para que también tengamos ahí, ¿no es cierto? Y hagamos a este Dios más accesible, un Dios de amor, un Dios de misericordia. Es verdad, Él tiene principios que no cambian, pero la idea es que la gente conozca al Señor y es Él el que cambia a la gente. No nosotros, a veces nosotros queremos cambiar a la gente, no, tienes que hacer esto, y resulta que la Biblia dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene, ¿ya? Entonces también ahí hay un principio que nosotros podemos aplicar, ¿verdad? Esto me conviene, esto trae bendición, ¿verdad? Esto edifica. Entonces son cosas, ¿verdad? A veces tan simples y que a veces, mire, a nuestra iglesia llegó una hermana una vez, porque en la iglesia de ella se usaba todavía el velo. Ya sabemos que eso era una costumbre del tiempo, ¿no es cierto? Y entonces se cubría la cabeza, ¿no es cierto?, el velo, y ella pasó al altar y no se dio cuenta que el velo se le cayó. Entonces los hermanos dijeron, el Señor está descubriendo su pecado, ¿no? Y empezaron a decir tantas cosas, sabe que la hermana no volvió nunca más a la iglesia, porque se sintió tan ofendida, porque en realidad fue eso que se le cayó el velo y poco menos que dijeron que era una pecadora, que era una prostituta, y sabe que le costó tanto sentirse perdonada, porque pensó que era Dios quien le había cerrado la puerta. Entonces, que el Señor nos libre, hermano, que el Señor nos ayude. Tenemos un Dios que es accesible. Es santo, pero es accesible. Él se encarga de irnos limpiando, ¿ya? Entonces, para que lo sepamos. Tenemos un Dios también que es glorioso. Tenemos un Dios que es único, hermanos, ¿ya? La gloria de Dios, ¿ya? Y esto también es importante, que nunca le robemos ni le quitemos la gloria al Señor. Nunca, hermano. Siempre, si Dios le usa por su misericordia en la predicación, en un milagro, en una sanidad, nunca se quede con la gloria. Ya, la gloria es de Dios. Ya, en estos días me tocó predicar 2 veces el sábado, ayer una vez más el domingo, y en una de las predicaciones yo contaba la historia del pollino. ¿Se acuerdan la entrada ahí a Jerusalén? Cuando toman a Jesús y lo ponen sobre el pollino y la gente empieza a aplaudir, tiran las palmas. Entonces el pollino decía, mira que soy importante, mira cómo me aplaude la gente, mira cómo tiran las palmas y mira cómo se regocijan. Y otro burro dijo, no seas burro, a quien están aplaudiendo es al que está encima de ti, sobre ti, a Jesús. Hermano, siempre recordemos, si Dios nos honra y si alguien, ¿no es cierto?, aplaude, si alguien es bendecido,
La gloria es para Dios. Él está en nuestra vida. Él está sobre nosotros, ¿ya? Y Él es un Dios celoso también. Entonces, nunca le quitemos la gloria. Tenemos un Dios glorioso en majestad, en poder, en autoridad. Decir glorioso significa, ¿no es cierto?, que Él lo llena todo, ¿ya? Que Él lo llena todo y Él conoce todo de nosotros. Nunca vamos a poder esconder nada de su soberanía, de su gloria y de su majestad. También tenemos un Dios que es invisible. ¿Ya? Y esto es tremendo porque, bueno, tiene que ver con esto de que Dios es espíritu, pero Dios se dio a conocer, Dios se dio a revelar. Ya tenemos dos revelaciones. Tenemos una revelación general, que es la creación. Dios se revela a través de la creación. Usted mira las montañas, usted ve los cielos, usted ve los árboles y dice, detrás de esto hay un creador. Ahora, lo que las montañas no le dicen es el nombre de ese creador. Lo que, ¿no es cierto?, los cielos o los mares o los lagos no le dicen el nombre, pero usted sabe, hay un creador detrás de ellos. Eso se llama revelación general. Dios se reveló. Por eso Romano dice que nadie tiene excusa, ni aún, ¿no es cierto?, ese indiecito del Amazonas que jamás tuvo contacto con ningún misionero, con ningún cristiano. Si él dice, chuta, detrás de esto hay un Dios, probablemente, mire, con esa fe, él va a ser salvo. Pero si él dice, el árbol es Dios, el sol es Dios, estamos mal. ¿Verdad? ¿Se da cuenta? Pero nosotros tenemos la Biblia, hermanos, tenemos la revelación especial, tenemos una revelación general, pero tenemos una revelación que nos dice quién es ese Dios creador, cómo se llama, cuáles son sus atributos, quién es Jesús, cómo es la obra salvadora del Señor. Entonces, hermano, qué tremendo, es que usted es más responsable. Por eso la Biblia dice, el que más, ¿no es cierto?, sabe o más conoce, se le va a demandar más. Porque usted no va a poder decir delante del cielo, sabe que yo no sabía quién era Jesús. Porque usted sí sabe quién es Jesús. ¿Ya? Entonces, qué tremendo. Este Dios glorioso, ¿no es cierto?, que se reveló a través de la creación, pero también se reveló a través de la palabra. Y bueno, la revelación máxima fue el mismo Señor Jesucristo. Por eso él dijo, ¿no es cierto?, que él era el verbo, él era la palabra y él estaba antes de que todo fuese hecho. ¿Ya? El Dios invisible que se revela a través de su creación y que se revela también, ¿no es cierto?, a través de la palabra y se revela a través de Cristo mismo. Por eso también, cuando empieza Primera de Juan, Juan dice, ¿no es cierto?, lo que hemos visto, lo que tocaron nuestras manos, es decir, no fue una fantasía, no fue un sueño. Nosotros estuvimos con él, caminamos con él, anduvimos con él. Hermanos, qué tremenda dicha, ¿no es cierto?, que ellos pudieron andar 3 años. Pero qué triste también que aunque anduvieron 3 años con él, ¿no es cierto?, en la hora que él más los necesitó, se quedaron dormidos y después arrancaron, ¿ya? Pero aún así el Señor siguió manifestando su amor hacia ellos, ¿ya? Qué tremendo, ¿ya? Un Dios amoroso, ¿ya? Ese Dios amoroso. Mucha gente cree que nuestro Dios es un Dios lleno de ira, lleno de odio, lleno de rencor. No, Dios es un Dios lleno de amor y de misericordia. Va a llegar el día en que la puerta se va a cerrar, como se cerró en el arca de Noé. Pero ahora estamos con la puerta abierta, la gracia, la salvación. Ya Dios está dispuesto a salvar. Pero también, ¿no es cierto?, este Dios amoroso en algún momento va a cerrar la puerta y va a decir, si no quisieron creer en mi Hijo, ahora también va a haber juicio y condenación. ¿Por qué? Porque como dice el 17:25, también Dios es un Dios recto y justo. Entonces hay una teología ahí que anda dando vuelta y dice, no, Dios es amor, así que como es amor, todos vamos a irnos al cielo. Ya, todos, musulmanes, hinduistas, budistas, todos nos vamos al cielo porque Dios es amor. Pero se olvidan que Dios es un Dios justo, hermano. Y si nosotros somos salvos, no es por lo que hayamos hecho, es por lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Pero nosotros tuvimos que tomar ese regalo, ¿no es cierto?, y decir, Señor, te queremos como Señor y como Salvador de nuestra vida, ¿ya? Pero yo puedo ir a la iglesia todos los días, yo puedo estarles enseñando todos los días a ustedes, y si yo, ¿no es cierto?, no he recibido a Cristo en mi corazón, no me voy a ir al cielo, porque Dios es justo. Si Cristo no murió en vano en la cruz del Calvario, pero cargó nuestros pecados y la ira de Dios estuvo allí. Es decir, alguien pagó el precio. ¿Quién fue? Cristo. ¿Ya? Entonces no fue como una gracia barata que dicen algunos. No, haz lo que quieras. No, costó la sangre preciosa de Cristo. Y aquí también, Dios es espíritu, ¿ya? Y como es espíritu, no tendría forma. Entonces, cuando se habla de los ojos de Dios, ¿no es cierto?, de las manos de Dios, a eso se le llama antropomorfismo, ya que se le dan cualidades, características físicas a Dios.
Y cuando se dice la ira de Dios, ¿no es cierto? Y esto de Dios, que son sentimientos, emociones, eso se le llama antropotismo, que tiene que ver con las emociones, porque Dios es Dios, hermano. Dios nunca perdió el control. Dios nunca se olvidó del arca de Noé, porque Dios lo sabe todo y tiene, pero ¿se olvidó Dios? No, no se ha olvidado. ¿Se da cuenta? Pero se usan estos antropomorfismos, antropopatismos, ¿verdad? Para que nosotros podamos entender a Dios. ¿Se da cuenta? Es lo mismo que cuando dice, ¿no es cierto?, que vamos a adorar al Señor día y noche. Cuando hay un pasaje en Apocalipsis que dice que ya no va a haber nunca más noche porque la luz de Cristo nos va a alumbrar. Pero si nos dijera así, no lo entendemos. Pero día y noche sabemos, ¿no es cierto?, que es por siempre, por siempre. Entonces, esas son algunas maneras de hacer hermenéutica, interpretación ahí de la Escritura. Ya tenemos un Dios que es verdadero. En Él no hay ningún engaño, ninguna mentira. Ya Él es veraz. Ya usted nunca va a encontrar nada oscuro, oculto o con mentira. Tuve un profesor de teología que decía, si al 90% o 99% de una verdad yo le agrego un 1% de mentira, todo se contamina. Todo se contamina. Porque ve que ahora también no una mentirita blanca, una mentirita piadosa, no, mentira es mentira, ¿verdad? Y el pecado es pecado también, porque también nosotros, hermanos, somos re buenos para decir, ¿verdad? Y clasificamos los pecados. Decimos, no, todos los pecados son iguales delante de Dios. Pero resulta que no castigamos al que chisma, ¿no es cierto?, y que daña tanto a la iglesia como el que cayó en adulterio. ¿Ya? Entonces también hacemos una clasificación. Y delante de Dios todos los pecados son iguales. El chisme, la mentira, los malos pensamientos, el adulterio, la borrachería, el homosexualismo, todo ante Dios tienen el mismo peso. Ya es pecado. ¿Ya? Entonces tenemos un Dios verdadero, pero también tenemos un Dios uno. Uno en tres personas, ¿ya? Entonces, bueno, ahí al profe de teología que les vaya a dar, ¿no es cierto?, esta Trinidad, ¿no es cierto?, se lo va a explicar quizás de distintas maneras, distintas formas, pero tenemos este Dios triúnico, ¿ya? Es decir, que tiene tres personas, pero es un solo Dios. Nosotros no tenemos tres dioses, tenemos un solo Dios que, ¿no es cierto?, tiene tres personalidades distintas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿ya? Pero usted va a encontrar que el Padre creó, pero también va a encontrar que el Hijo creó y que el Espíritu Santo también estuvo ahí en la creación, porque son uno, ¿ya? Y también aquí, mire, Dios se aira, ¿ya? Pero cuando usamos esa palabra, ¿no es cierto?, también es un antropomorfismo, ¿no es cierto?, o antropotismo, que tiene que ver con que Dios, la ira, ¿no es cierto?, es un fruto de la carne, y Dios no fruto de la carne, una obra de la carne, y Él es espíritu, Él es Dios. Pero ¿para qué nos habla de la ira? Nos muestra la justicia de Dios, ¿ya? Dios no pierde el control. Imagínense si Dios perdiera el control, ya cuántas veces hubiese destruido, ¿no es cierto?, la humanidad, porque la humanidad lo menos que ha hecho es obedecerle y servirle, pero Él, ¿no es cierto?, tiene, ¿no es cierto?, ese cuidado, ¿no es cierto?, de justicia, y hay un plan que se va a cumplir, ¿no es cierto?, todo está ahí en la palabra, en la escritura, ¿no es cierto?, pero también va a llegar el momento en que se va a cerrar la puerta de la salvación, va a haber un trato especial con el pueblo de Israel, ahí, ¿no es cierto?, en la gran tribulación, en los 7 años allí. Y después, ¿no es cierto?, viene el juicio a las naciones, viene el juicio, ¿no es cierto?, a Satanás con todos los demonios, ¿ya? Y el juicio también en el gran trono blanco, donde usted y yo no estaremos, porque nosotros estaremos allá arriba en el tribunal de Cristo, ¿ya? Donde ahí se nos van a dar, como dicen algunos por ahí, algunas recompensas, o algunos como medios chamuscados, medios quemaditos, pero alcanzaron a llegar allá al cielo. Pero ya nuestra salvación no está en juego allá, en el gran tribunal. No se le va a decir a usted, no, te vas para abajo. No. Pero el tribunal de Cristo es para los creyentes, y el gran trono, el juicio del gran trono, es para aquellos que no quisieron creer, y se les va a demostrar, o Dios les va a mostrar todas las oportunidades que tuvieron de haber podido creer y no lo quisieron hacer, ¿ya? Entonces va a llegar el momento en que Dios va a aplicar su ira en ese juicio, ¿ya? En ese juicio que es para todos los hombres. Ahora, Cristo en Juan dice es incuestionable, ya todo lo otro era con el Dios, el Padre. Ahora, hermanos, teológicamente nosotros separamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo para estudiarlo, pero no debiera ser así, debiéramos tenerlos juntitos allá, pero para que podamos entenderlo y comprenderlo, se separa, ¿no es cierto?, las obras, los atributos de Dios, ¿no es cierto?, la obra de Cristo y la obra del Espíritu Santo.
Es incuestionable el hecho de que el Evangelio de Juan constituye una proclamación de la divinidad. Lo volvemos a decir, de Jesucristo. Es lo que está diciendo. Jesús es Dios. ¿Ya? Cuando hablamos de divinidad, de deidad, estamos hablando de que Jesús es Dios. ¿Ya? Para que usted lo tenga claro también allí. Juan revela ya en la primera oración la naturaleza de Cristo. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Ya, si usted tiene, bueno, me parece mucho que en la Eastword también aparece, ¿no es cierto?, la traducción del Nuevo Mundo. La nueva traducción del Nuevo Mundo es la de los Testigos de Jehová. Yo no sé si usted sabía, pero quien tradujo esa versión ni siquiera conocía el griego, ¿ya? Y él pone ahí, ¿no es cierto?, en el principio era el Verbo o la palabra, y la palabra era con Dios, y el Verbo era un Dios, con minúscula, ¿ya? Negando la deidad o la divinidad de Cristo, ¿ya? Pero, como le digo, el que tradujo esa versión ni siquiera conocía el griego, no era un exegeta, y ellos toman ese pasaje para decir que Jesús no es Dios, ¿ya? Dice, mientras el Evangelio de Marcos se centra en Jesús como el Hijo del Hombre, ya el mensaje de Juan es que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, ya Dios mismo. Lo que se destaca es que Jesús afirma ser Dios en 7 declaraciones explícitas en que se designa a sí mismo como yo soy. Ya lo vimos ya, yo soy el pan, yo soy la luz, ¿verdad? Yo soy el agua. Yo creo que la próxima semana vamos a ahondar un poquito en estos 7 yo soy y en los 7 milagros. Ya los vamos a ver allí en la clase de la próxima semana también, para poder desglosar y hablar un poquito de cada uno de los yo soy y cada uno, ¿no es cierto?, de estos señales, de estas 7 señales, ¿no es cierto?, que el Señor Jesús usa, ¿verdad?, para señalar esto, que Dios, ¿verdad?, se manifestó a través de su Hijo Jesucristo. Ya la proclamación de la divinidad de Jesucristo. No sé si hasta aquí hay alguna duda, consulta, algo que quisieran preguntar, queridos hermanos. Espero que se vaya entendiendo, ¿no es cierto?, poco a poco, ¿verdad? Vayamos ahí introduciéndonos un poquito más a la palabra. Ya, mis queridos hermanos, para ir como finalizando la clase, yo les quiero dejar un videíto. Ya este video, en realidad, usted lo puede encontrar igual, está en Indubiblia. Indubiblia es una página .org que hace un estudio inductivo. El estudio inductivo es que usted le hace preguntas al texto y va respondiendo, y es muy sano doctrinalmente, ¿ya? Entonces, por eso también se los puedo recomendar, ¿ya? Indubiblia.org. Y voy a dejarle este videíto, para que, ¿no es cierto?, ustedes lo puedan ver. Espérenme un poquito que aquí... para poder compartirlo con sonido. Ahí está. ¿Me dicen si se escucha? Por favor. El Evangelio según Juan es uno de los registros más tempranos. Sí, se escucha bajito, pastor. Y al final del libro aprendemos que fue escrito por uno de los seguidores más cercanos de Jesús, llamado el discípulo al que Jesús amaba. Él aparece muchas veces en la narración misma, y hay algo de debate respecto a si es Juan, hijo de Zebedeo, uno de los 12, o un Juan diferente que vivió en Jerusalén y que después fue conocido en la iglesia como Juan el Anciano. Sea el Juan que sea, el libro incorpora su testimonio ocular y fue diseñado brillantemente con un propósito claro que se declara acerca del final del libro. Juan dice: pero esta historia se ha escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. Juan cree que el Jesús sobre quien lees en este libro está vivo, es real, y puede cambiar tu vida para siempre. El diseño de este libro es realmente genial. Su primera mitad abre con un poema introductorio y una historia corta que es seguida por un gran bloque de historias acerca de Jesús, haciendo señales milagrosas que generan cada vez más controversia. Todo esto culmina en su señal más grande, la resurrección de Lázaro, la cual provoca la controversia más grande, donde los líderes de Israel deciden matar a Jesús. Eso nos lleva a la segunda mitad del libro.
Estos capítulos se enfocan en la última noche de Jesús y sus últimas palabras para sus discípulos, seguido de su arresto, juicio, muerte y resurrección. El libro concluye con un epílogo. En este video solo nos enfocaremos en la primera mitad. Así que el libro inicia con una introducción de 2 partes. La primera, un poema que comienza con «En el principio ya existía el verbo», que es una alusión obvia a Génesis 1, cuando Dios creó todo a través de su palabra. Ahora, las palabras de una persona son distintas de la persona en sí, pero también son la encarnación de la mente y la voluntad de esa persona. Así que Juan dice que el verbo estaba con Dios. Esto es distinto de «y sin embargo, que el verbo era Dios». Esto es divino. Y mientras meditamos en esta declaración, escuchamos más adelante en el poema que este verbo divino se hizo humano en Jesús. Luego Juan conecta con las historias del Éxodo, diciendo que Jesús era el tabernáculo de Dios entre nosotros. La gloriosa presencia divina que estaba sobre el arca del pacto se hizo humana en Jesús, lo que lleva a su última declaración, que el único y verdadero, el Dios de Israel, consiste en Dios el Padre y el Hijo que se ha hecho humano para revelarnos al Padre. Mientras consideramos estas asombrosas declaraciones, empezamos a escuchar una historia acerca de cómo Juan el Bautista se encontró con Jesús por primera vez y luego guió a otras personas a encontrarse con él y a convertirse en sus discípulos. Y una por una, mientras las personas se encuentran con Jesús, dicen en voz alta quién piensan ellos que Él es. Y en este capítulo se le da 7 títulos a Jesús. Estos títulos nos preparan para el amor de Juan por el número 7 al diseñar el libro y también declaran algo, que este ser Jesús de Nazaret, completamente humano, es el Rey mesiánico. Él es el Maestro de Israel y Él es el Hijo de Dios que morirá por los pecados del mundo. Esta es una afirmación muy grande acerca de una persona, y ahora Juan va a respaldarla a través de las historias en los capítulos del 2 al 12. Todas tienen el mismo patrón básico. Jesús hace una señal o alguna declaración acerca de sí mismo, y eso resulta en malentendidos y controversias. Y así, al final de cada historia, las personas se ven obligadas a tomar una decisión sobre quién creen que Jesús es. La primera sección muestra a Jesús enfrentándose a 4 instituciones clásicas judías. Y en cada caso, Jesús muestra que Él es la realidad a la que esas instituciones señalaban. Jesús está en una boda y el vino se termina. Y Jesús convierte unas grandes vasijas de agua, como 120 galones en total, en el mejor de los vinos. Y el mayordomo le dice al novio, guardaste el mejor vino para el final. Lo que es, por supuesto, cierto. Pero Juan también le llama a esto la primera señal milagrosa de Jesús. En otras palabras, es un símbolo que revela algo acerca de Jesús. Justo como dijo Isaías, que el reino mesiánico sería como una gran fiesta con gran cantidad de buen vino. Esta primera señal milagrosa revela la generosidad del reino de Jesús. Después, Jesús se dirige al templo de Jerusalén, el lugar donde el cielo y la tierra se supone que deben unirse y donde Dios se encontraría con su pueblo. Y Jesús ejerce su autoridad sobre él, expulsando a todos los cambistas, deteniendo las ofrendas de sacrificio, y cuando los líderes del templo lo amenazan, él dice, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Jesús está declarando que su muerte sacrificial venidera es el lugar donde el cielo y la tierra verdaderamente se unirán. Su cuerpo, que será asesinado, es la realidad hacia la que el edificio del templo apunta. Luego Jesús tiene esta conversación durante toda la noche con un rabí llamado Nicodemo, que piensa que Jesús es igual que él, otro rabí y maestro para Israel. Pero Jesús dice que Israel necesita mucho más que simplemente otro maestro con nueva información. Israel necesita un nuevo corazón y una nueva vida. O en sus propias palabras, nadie puede experimentar el reino de Dios sin haber nacido de nuevo. Jesús cree que los humanos están atrapados en una red de egoísmo y de pecado que lleva a la muerte. Pero Él también sabe que Dios ama a este mundo, así que Él está aquí para ofrecer al pueblo un nuevo nacimiento, una nueva oportunidad de vivir. Desde aquí, Jesús viaja al norte y termina en un pozo sagrado, conversando con una mujer samaritana. O sea que no es judía. Ellos empiezan a hablar acerca del agua del pozo, la cual Jesús cambia en una metáfora acerca de sí mismo. Él dice que Él está aquí para traer agua viva, que puede transformarse en una fuente de vida eterna.
Ahora, en Juan, este término se refiere a una nueva calidad de vida, una que está llena del amor eterno de Dios, y es una vida que puede empezar en el ahora y continuar hacia el futuro. Después de esto, Juan ha diseñado otra colección de historias que tuvieron lugar durante 4 de los días sagrados judíos, o fiestas. Y de nuevo, Jesús utiliza las imágenes relacionadas con las fiestas para hacer declaraciones acerca de sí mismo. Primero, Jesús sana a un hombre paralítico en el día de reposo, lo que desata una controversia con los líderes judíos sobre trabajar en el día de reposo. Y Jesús dice que es su Padre quien está trabajando en el día de reposo, así que Él también. Y ellos entienden lo que Jesús está diciendo. Él estaba llamando a Dios su Padre, haciéndose igual a Dios. Así que quieren matarlo. La siguiente historia tiene lugar durante la Pascua, la fiesta que volvía a contar la historia del Éxodo con la cena simbólica del Cordero, el pan y el vino. Y Jesús, milagrosamente, provee comida para una multitud de miles de personas, lo cual resulta en que la gente le pida más pan. Y luego Jesús declara que Él es el verdadero pan y que si ellos comen de Él, descubrirán la vida eterna. Y esto ofende a muchas personas que dejan de seguirlo. Después de esto, hay un bloque de historias ambientadas en Jerusalén durante la fiesta de los tabernáculos, la cual volvía a contar la historia del camino de Israel por el desierto, mientras Dios los guiaba con la columna de nube y fuego y les daba agua en el desierto. Y Jesús se levanta en los atrios del templo y exclama: «Si alguno tiene sed, venga a mí y beba». Y luego Él dice: «Yo soy la luz del mundo». Está diciendo que Él es la presencia iluminadora de Dios y el regalo de vida de Dios para su pueblo. Y algunos le creen y le siguen, pero otros se ofenden. Y otros aún tratan de matarlo por estas afirmaciones exaltadas. La fiesta final es durante Hanukkah, que significa rededicación. Se trata de cómo Judas Macabeo limpió el templo de los ídolos y lo separó como santo una vez más. Y Jesús se dirige al área del templo y dice que Él es aquel que Dios ha apartado como el santo y que Él es el verdadero templo donde la presencia de Dios mora. Y también dice: «El Padre y yo somos uno». Esto enfurece tanto a los líderes de Israel que empiezan a trabajar en un plan para matar a Jesús. Así que Él se aparta de la ciudad. Todos estos conflictos culminan en una última señal milagrosa. Jesús se entera de que su querido amigo Lázaro está enfermo, pero su familia vive cerca de Jerusalén, que ahora es una trampa mortal para Jesús. Jesús pudo haberse quedado lejos y hubiera salvado su propia vida, pero Él ama a Lázaro. Por lo que una vez que se entera de que Lázaro murió, Él va a resucitarlo de los muertos y le llama a que salga de la tumba, sabiendo que esto le costará su propia vida. Y por supuesto, las noticias de esta maravillosa señal se esparcen rápidamente. Y justo como Jesús sabía que sucedería, los líderes de Jerusalén escuchan lo que pasó y empiezan a conspirar para asesinarlo. Así que Él entra en Jerusalén como el rey de Israel, quien es rechazado por sus líderes. Entonces, la primera mitad de Juan termina con esta historia acerca de Jesús entregando su vida como un acto de amor por su amigo. Y esto, por supuesto, también es una señal que apunta hacia la cruz, la cual exploraremos con más detalle en el siguiente video. Pero por ahora, esta es la primera mitad del Evangelio de Juan. Oh, espérame, me siguió hablando aquí el... Espero que le haya quedado un poquito más claro. Son bastante, ¿no es cierto?, los resúmenes bien claritos de ellos y, bueno, es la mitad de Juan nomás. La próxima semana vamos a ver el siguiente. Así que, hermanos queridos, hoy día llegamos hasta aquí, ¿no es cierto?, y esperamos la próxima semana volver a encontrarnos una vez más, ¿no es cierto?, en esta teología juanina.